tiene que ver con lo que le platicaba hace rato de Freud, que nos serviría entenderlas, pues por ejemplo para comprender los diferentes tipos de asesores. Les ponía yo el ejemplo. 3 estructuras psíquicas según Freud. Hay 3 tipos de asesores, así, esquemáticamente. El asesor obsesivo, que es perfeccionista, dominante, exagerado, rígido. El asesor que está en el otro extremo, que es relajado, bonachón, no critica, no exige. Y el que está en medio, que sería como una mezcla de estos dos extremos. Entonces, cuando uno elija a un asesor o uno funcione como asesor, uno tiene que tener cuidado en escoger a la persona con la estructura psíquica que sea afín a uno, porque luego hay choques. Si tú juntas a 2 dominantes, pues van a sacar chispas, ¿no? Hay veces que hay gente que le gusta que lo controlen. Bueno, pues, hay que asumirlo. A mí me gusta que me digan qué hacer. Perfecto, pues búscate un obsesivo. O a mí no me gusta que me digan qué hacer, entonces búscate un relajado. ¿Sí? O a mí me gusta una mezcla de ambos, entonces búscate a alguien que sea. Entonces, para esto es clave como entender algunas cosas en relación a esto que comentábamos de Freud. Esta categoría de sujeto barrado, entonces viene de Freud. ¿Sale? Ahorita la vamos a... No vamos a verlo todo porque se nos va el tiempo, pero vamos a tratar de avanzar. ¿Sale? Adelante, maestra, por favor. Entonces, la primera cosa que como afirmación surge con la teoría de Freud, con sus ideas, es que los seres humanos somos seres simbólicos, ¿no? La gran diferencia entre los seres humanos y los animales es que también los animales tienen lenguaje. La gran diferencia es que nosotros tenemos un lenguaje que se llama simbólico. El lenguaje simbólico, el lenguaje de los símbolos, nos permite abstraer la realidad, nos permite hablar del pasado y del futuro. Eso no lo hace ningún animal. Ningún animal puede imaginar lo que no existe, ni puede recordar lo que pasó hace cientos de años. La memoria de los animales es corta y su capacidad de anticipar es prácticamente nula. De anticipar el futuro, quiero decir, de imaginar el futuro. Es mínima, ¿no? No nula, es mínima, es muy corta, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esa capacidad? Justamente a que vivimos en un mundo simbólico. Es decir, para decirlo de otra manera, no habitamos un mundo de objetos, los seres humanos, habitamos un mundo de símbolos. Todo tiene símbolo. Todo tiene una simbolización en la vida humana. Entonces, ¿qué significa volverse humano? Según Freud, volverse humano significa apropiarse de los símbolos. Solo aquel que se apropia de los símbolos, es decir, de la cultura, es decir, del lenguaje, se vuelve humano. Para ser humano, según Freud, no basta tener el cuerpo de un ser humano o haber nacido de otro ser humano. Basta tener el lenguaje, tener cultura. Entonces, eso es muy importante entenderlo y comprender estas ideas básicas porque tiene mucho que ver con esto que platicamos hace rato de las certidumbres, de la ignorancia, ¿sí? Pues la primera gran idea de Freud es que vivimos en un orden simbólico. El orden simbólico es la cultura en la que nacimos. Esa cultura ya estaba, ya existía el lenguaje. Simplemente nosotros... Freud tiene una visión muy crítica del ser humano. Entonces, para Freud somos expulsados del vientre materno a ese mundo. Y eso es muy violento. Es decir, mientras estábamos en el útero, según la idea de Freud, éramos felices. No teníamos hambre, no sentíamos frío, no teníamos necesidad de nada, no teníamos conciencia de nada. Digamos que el estado ideal, utópicamente, del ser humano es en el útero. Ahí no experimenta dolor, no experimenta frío, no experimenta nada. Es un estado casi de armonía, de perfección, vamos a llamarlo así. ¿Qué pasa? Cuando nacemos, somos expulsados del vientre, del paraíso, digamos, de ese estado de armonía, y surge el dolor, el frío, el hambre, el deseo, las necesidades. Entonces, para Freud, estas necesidades, este deseo es la fuente del sufrimiento. ¿Sí? Ahora, como es imposible no tener deseos ni necesidades, por lo tanto, Freud concluye que el ser humano sufre toda la vida. ¿Sí? No sé si me estoy... Espero no desviarme mucho, solo le estoy poniendo este contexto para que pasemos a entender el tema del conocimiento. Entonces, si queda clara esa idea así genérica, para Freud es muy pesimista en relación, por ejemplo, para Freud la felicidad es imposible. ¿Sí?
Para Freud más bien lo que nos caracteriza es que sufrimos permanentemente. Todo el tiempo estamos sufriendo, por diferentes razones. Freud explica cuáles son, pero dice, el ser humano es un ser doliente, que está en búsqueda de algo que lo haga feliz, que lo complete, pero esa búsqueda es vana. Nunca lo va a lograr. Y dice Freud, aceptar eso, resignarse a eso, es el primer paso para ser libre. Es decir, la gente que no acepta que nunca va a estar completa, esa gente está enajenada, según Freud. Entonces, el alcohólico, por ejemplo, que quiere estar en estado alcoholizado permanentemente, dice Freud, o drogado, o lo que quieran, o enajenado jugando videojuegos 18 horas al día, o en el celular, ese o esa, lo único que está haciendo es tratar de no recordar que siempre sufre. Tratar de olvidar vanamente que sufre. Entonces dice, lo más sano que puede hacer un ser humano es aceptar, resignarse a que es imposible no sufrir, que el sufrimiento forma parte de la vida. En lugar de quererlo ocultar, en lugar de quererlo erradicar, porque eso es imposible, desde el punto de vista de Freud. Entonces, bueno, la primera cosa que hay que entender es que, porque vivimos en un mundo simbólico, el mundo ya tiene reglas que nosotros no construimos. Dice, para que un ser humano se desarrolle en la sociedad, tiene que apropiarse de esas reglas, tiene que incorporarlas. ¿Cuál es el problema? Que al aprender las reglas, sufres una castración, dice Freud, en el sentido freudiano. ¿Qué es estar castrado? Estar castrado es estar permanentemente imposibilitado de satisfacer tus deseos. A ver, lo vuelvo a explicar. Todo ser humano nace con deseos. Yo les dije hace rato, según Freud, el ser humano no tiene instintos, el ser humano tiene deseos. ¿Cuál es la diferencia? Esta es la diferencia. Los instintos de los animales no están mediados simbólicamente. Voy a poner un ejemplo. Burdo, Perdón por este ejemplo burdo, pero los perros, por poner un ejemplo a la mano, no distinguen en sus parejas simbólicamente, simplemente satisfacen una necesidad. La pregunta es, ¿por qué los seres humanos sí nos fijamos en una cosa, en otra? Entonces, el mejor ejemplo de Freud para demostrar que nosotros no tenemos instintos sino deseos son los fetiches. ¿Sí? Cualquier tipo de fetiche. La sexualidad humana es interpretación, es decir, no es la sexualidad animal. De hecho, hay otro psicoanalista muy famoso que se llama Jacques Lacan que dice, no existe la relación sexual, entre seres humanos no hay relaciones sexuales, como las hay en los animales. ¿Por qué? Porque cuando dos seres humanos tienen actividad sexual, no es una relación directa, está mediada por símbolos. Se los voy a decir de otra manera, un poco más jocosa o chistosa. Cuando dos personas se acuestan, en realidad se están acostando cuatro. Es decir, los dos que están teniendo actividad sexual, más la idea de sujeto que cada uno tiene del otro, más la imagen. Es decir, lo que dice Freud es que el que es un ser tiene un mundo en la cabeza de símbolos, de palabras. Entonces, no nos relacionamos de manera directa con las cosas, nos relacionamos con símbolos. Entonces, por eso dice Lacan que cuando hay sexo, no existe la relación sexual directa. Entonces hay una mediación, por eso dice Freud que no hay instintos en los seres humanos, lo que hay son deseos, es diferente. El deseo está, se los voy a decir como lo dice el psicoanálisis, está revestido simbólicamente. El deseo es el instinto arropado por símbolos, eso es el deseo. Esa es la diferencia entre desear y el instinto. De hecho, hay una película, no me acuerdo, en la cual pasa lo que usted dice, se acuesta la muchacha y el muchacho y se ve cómo están también acostados los papás de cada uno y cómo influye en la conversación que ellos tienen. Es una sátira. Ahora, eso no es una película, eso nos pasa a nosotros. Es una suegra. De hecho, claro, de hecho, esto es muy útil. Santo niño de por varias razones. Una de ellas es en la docencia. Se las digo.
Por ejemplo, en una relación docente, académica o de aprendizaje, hay fantasías, hay símbolos en medio, que no dependen de eso. Por ejemplo, a veces por razones desconocidas, ciertos alumnos nos odian. O les parecemos algo insultante, algo terrible. ¿Por qué? Esto ya tiene que ver con la teoría de Freud. Bueno, por una razón, porque la relación no es directa, ahí está mediada simbólicamente. Y como cada uno de nosotros tenemos una historia diferente, venimos de familias diferentes, tenemos traumas distintos, tenemos relaciones con el lenguaje diferentes, con el mundo, entonces cada uno interpreta a ese mismo sujeto que se para enfrente de diferentes maneras. Hay quienes se enamoran de él porque construyen fantasías inevitablemente, viceversa, el profesor o el docente también construye fantasías de sus alumnos o de sus alumnas, y también algunos alumnos terminan odiando a esta persona sin saberlo porque en el fondo le recuerdan a su padre o a su abuelo o al tío que más odian, o le recuerdan de situaciones pasadas que ni siquiera es consciente el alumno de ellas y simplemente no sabe por qué, pero le cae mal a alguien. Es que no sé por qué, pero me caga. Muy bien. Esa explicación, la explicación te la hace el psicoanálisis, te dice por qué. Es que la estructura física o el aspecto físico de esta persona te recuerda algo que no es agradable para ti, que no es interesante o que fue una situación traumática, pues tienes un problema que es más allá de lo racional. Bueno, entonces, para no salirme, porque ahí se desvía uno mucho, o una de las grandes ideas de Freud en el siglo XIX, finales del siglo XIX, es haber demostrado que la razón, que la racionalidad no es lo que guía a los seres humanos, ¿sí? Según Freud. Lo que guía a los seres humanos es el deseo, el deseo de satisfacer nuestros deseos, especialmente partiendo de la idea de que la caja negra de los deseos es el inconsciente. ¿Dónde está la verdad del sujeto? Dice, si yo quiero buscar la verdad del sujeto humano, ¿dónde la encuentro? Dice Freud. No la encuentro en el discurso racional de las personas, en su apariencia. ¿Por qué? Dice Freud, porque todo el mundo queremos poner una máscara para que los demás nos quieran, para que los demás nos respeten. Nosotros nos presentamos socialmente como actores, dramatúrgicamente. Queremos que los demás nos amen, nos reconozcan, nos respeten. Y andamos buscando ese reconocimiento, ese respeto, ese afecto. El problema es que no todos nos respetan, no todos nos reconocen, no todos nos quieren. Entonces, decía Freud, justamente porque el discurso social de las personas es una trampa. Porque lo que está debajo, dice Freud, lo realmente importante es lo que desea el sujeto. Y lo que desea a veces ni siquiera el propio sujeto lo sabe. Entonces dice Freud, ¿dónde está la verdad del sujeto moderno? No está en su racionalidad, no lo vamos a encontrar en la razón, decía Freud. La vamos a encontrar en el inconsciente. Entonces, ¿dónde aparece la persona de veras? Cuando se quita la máscara. Cuando deja de controlar su apariencia, cuando deja de ser racional en el uso de sus expresiones, de sus ideas. Entonces, según Freud hay varios espacios donde aparece lo inconsciente, o sea, donde aparece la verdad de las personas. Uno de ellos son los sueños. Los sueños no los controlas. Dice Freud, ahí aparece lo que realmente deseas. Aparece en los lapsus. Por ejemplo, cuando a la maestra le digo el nombre de una novia que tuve hace 10 años, por X razón, me equivoqué. Y en el fondo lo que estoy con ese equívoco, dice Freud, en el equívoco, en el error, aparece la verdad de las personas. Entonces dice, ¿cómo se manifiesta también la verdad? Se manifiesta en los chistes. Con los chistes la gente está diciendo lo que realmente desea, lo que realmente está buscando. Y en fin, entonces lo que Freud dice es que esa verdad del sujeto moderno, del ser humano, no aparece en la racionalidad, no aparece en el discurso construido, aparece donde no hay un control, como en los sueños, en los lapsus, en los chistes, en las cosas que hacemos espontáneamente, sin pensarlas tanto. Ahí aparece, ese es el verdadero sujeto. Entonces, para Freud, las diferencias entre todos nosotros son mínimas. No importa que aparentemos ser diferentes, de color de piel, de voz, de edad, de carácter, dice, es lo de menos. Lo realmente importante es que todos somos iguales. ¿En qué somos iguales? En que lo que nos mueve es el inconsciente, y lo que jalona el inconsciente es el deseo. Por eso Freud habla del sujeto barrado. Entonces el deseo es imposible de colmarse, de llenarse. Entonces, ¿para qué nos sirve esto?
Ayer decíamos, una cosa muy importante es complementar las diferentes formas de conocimiento. Obviamente la ciencia tampoco nos va a colmar, tampoco nos va a llenar. La ciencia no va a terminar produciendo todo. Había una idea de Newton, una idea que se ha demostrado que es falsa. Newton pensaba que el universo era una especie de máquina y que la física lo único que tenía que hacer es encontrar los enigmas de esa máquina. A tal grado que un día que avanzara tanto la ciencia que conociéramos todo el sistema, ya nos íbamos a volver dueños del universo. Esa era la idea newtoniana de hace 250 años. Se ha demostrado que eso es falso. ¿Por qué? Porque el conocimiento siempre tiene el otro reverso, que es la ignorancia. Entonces, cada vez que avanza el conocimiento, avanza la ignorancia. Entre más conocimiento se produce, más ignorancia se detecta. Como se detecta más ignorancia, aparecen nuevas preguntas. Como se detectan nuevas preguntas, hay nuevos procesos de conocimiento que hacen avanzar al conocimiento. Pero lo hacen avanzar al mismo tiempo que avanza la ignorancia. Es decir, entre más crece nuestro conocimiento, más crece nuestra ignorancia. Por eso, entre más viejos, más experimentados, más ignorantes somos de alguna manera. Porque más nos damos cuenta de todo lo que no sabemos. Entonces, entre más conocemos, más somos conscientes de nuestra ignorancia. Por eso esta frase de Sócrates, de yo solo sé que no sé nada, y todas esas cosas tienen lógica, ¿no? Entre más sé, más reconozco que no sé. Eso es otra razón por la cual en la ciencia lo que debe prevalecer es la humildad, ¿no? Justamente porque sabes, reconoces que no sabes. ¿Quién no reconoce su ignorancia? Mayor conocimiento, mayor humildad. ¿Quién no reconoce su ignorancia? El ignorante. El ignorante ignora que ignora. ¿Sí? Y como ignora que ignora, cree que sabe. Por eso es ignorante. Entonces, si en un lugar no cabe eso, es en la ciencia. O sea, en la ciencia lo que debe de haber es un espíritu de aprendizaje, un espíritu de reconocer que no sabemos nada, que somos frágiles, que nunca vamos a terminar de conocerlo todo. En fin, si hay un lugar donde debe de haber humildad, sencillez, curiosidad, espíritu de aprendizaje, de colaboración, es en la universidad, es en la ciencia, se supone. Ahora, lamentablemente, como todo el mundo quiere satisfacer sus deseos personales, algunos incluso desconocidos para cada uno de nosotros, pues esto, dice Freud, luego se convierte en una guerra. Entonces, para que la sociedad no se destruya, dice Freud, se inventó la cultura. Dice Freud, la cultura es un mal necesario. Si no hubiera cultura, ya nos hubiéramos agarrado de delladas, como los perros, como los animales. O sea, y si no hubiera cultura, ya hubiéramos desaparecido como especie. Entonces dice Freud, las reglas que nos castran, que nos limitan, son un mal necesario. Ahora, ¿cuál es el problema? Y eso sirve para la escuela. Que a veces las prohibiciones, las reglas son tanto que terminan matando la singularidad de las personas. Por eso dice Freud, cada vez que alguien impone reglas a alguien, al que se le imponen las reglas se opone, se resiste. Porque es una manera de mantener viva su singularidad. Por eso hay tanto fracaso escolar. El fracaso escolar forma parte de la escuela. El fracaso escolar no es culpa de los sistemas educativos, no es culpa de la ciencia, de la pedagogía o de la didáctica. El fracaso escolar es inherente al conocimiento y al proceso educativo. Les voy a decir de otra manera. El profesor siempre fracasa. ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, tengo unas metas y unos objetivos a cumplir con este curso. Pero de antemano sé que voy a fracasar. Porque esa percepción ideal que yo tengo de lo que quiero cumplir no es más que una aspiración. Sé que no lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque hay muchas variables que yo no controlo. Yo no controlo sus estados de ánimo. Yo no controlo, como les decía ayer, que vengan obligados acá o que vengan por gusto. Yo no controlo que se hayan levantado de mal humor, que ayer no se hayan platicado con uno de sus hijos. Yo no controlo su salario, no controlo su visión del mundo. No sé si están felices o deprimidos. Yo no controlo eso. Como no controlo eso, imposible de hacerlo, seguramente voy a fracasar en mi objetivo de cumplir la meta idealmente. Entonces, si no parto de ahí, pues me voy a obsesionar. Entonces voy a decir, como muchos profesores, como no repites como no lo que yo dije, entonces está reprobado, no aprendiste. Entonces el problema que hay en el caso de la docencia es que luego mucha gente no se da cuenta que está ejerciendo sus propios deseos insatisfechos en el aula. Como no es consciente de sí mismo, de estas cosas que estamos platicando, entonces proyecta
esas situaciones en el aula. Por ejemplo, los profesores perversos que se aprovechan de su situación asimétrica en relación a los alumnos o las alumnas y utilizan ese poder para satisfacer deseos propios, personales. Si hay un lugar donde eso no debe pasar es justamente en el ámbito educativo, pero curiosamente pasa todo el tiempo y pasa permanentemente. Y pasa de los dos lados, no es culpa solo del profesor. Pero el principal componente que debe ser consciente de esto que estamos platicando es el profesor. Pues esto también se refleja en la ciencia. También, por ejemplo, una persona que invierte 15 horas al día para dedicarse a la investigación, está muy bien, es un apasionado, pero también es un enfermo. Porque esa pasión, acuérdense que toda forma de pasión destruye, todas las pasiones destruyen. No hay pasiones sanas, no hay pasiones que te hagan ser mejor que otra persona. Toda pasión es autodestructiva. Por eso es un patos. Acuérdense, la raíz de la palabra pasión viene de patos, con TH. Patos es patología. Toda forma de pasión es patológica. Te afecta, de alguna manera. Entonces, este tipo de cosas parecen estar muy lejos de la ciencia y del método científico, pero son básicos tenerlas en cuenta para los procesos educativos, para los propios procesos de uno como investigador, si se quiere formar en esta área. Es mejor estar consciente del terreno minado que estamos pisando. No es una imagen ideal de la ciencia, no es una imagen ideal del mundo del conocimiento. Hay que tener una visión más compleja, ¿sí? No puedo tener, hay mucha información aquí, no voy a tener en esto, solo quería comentarlo. No sé si alguien tiene una duda, un comentario. A ver, pasamos. ¿Quieres? Siguiente. Hay muchas aquí, estas las van a poder ustedes. A ver, por ejemplo aquí, ¿cuál es la función de la cultura como en su origen simbólico? La cultura, por decirlo así, es un mal necesario producto de la castración efectuada por la ley. La ley castra. Toda forma de ley castra, en el sentido simbólico. ¿Qué quiere decir castrar? Para no dejarles confusiones. Castrar en el sentido simbólico quiere decir que algo te impide satisfacer tu deseo. Eso es una castración. Entonces, todas las formas de ley te castran en ese sentido, no te permiten satisfacer tus deseos. Por ejemplo, para poner un caso así muy extremo, no sé, la ley es de solo te puedes casar con una persona en México. Entonces, bueno, la ley te dice, aunque tú tengas ganas, perdón, lo voy a decir tal como estoy en niños, ¿verdad? Aunque tú tengas ganas de tener muchas prácticas sexuales con diferentes parejas, lo puedes hacer, pero casarte oficialmente solo con una persona. Entonces, ¿dónde viene el placer en buena medida? En violar la ley. Hay un gozo. Claro, como yo quiero gozar y satisfacer mi deseo de estar con esta, y la ley me dice que no, está bien. Si soy neurótico, asumo la ley y digo, está bien, no, yo no engaño a nadie, yo con mi mujer, yo nada más. Pero en el fondo la perversidad está actuando. Ahora, esto no es solo para hombres, esto es para mujeres, para niños, para señoras, para abuelitas, para curas. Aquí, esa es la ventaja de Freud, la maravilla de Freud. Aquí no hay buenos ni malos, aquí no hay enfermos ni sanos. Todos estamos, según Freud, igualitos. Estos discursos moralizantes de ellos están bien y yo estoy mal, o yo estoy mal y yo estoy bien, son falsos discursos desde el punto de vista de Freud. Todos estamos configurados con las mismas tijeras. Todos tenemos inconsciente, todos tenemos un lenguaje. Claro, ¿dónde vienen las patologías fuertes? Cuando alguien, por satisfacer sus deseos, empieza a dañar a otros. El perverso extremo, el violador, el pedófilo, y todas las formas de patología. Ahí ya entramos a otros campos de patología, ¿no? Pero todos estamos enfermos. O sea, el criminal no es peor que nosotros, según Freud. Simplemente que el criminal cometió el error de satisfacer su deseo y ser cachado. Pero todo el mundo anda buscando satisfacer sus deseos. Algunos los cachan, otros se equivocan más rápido, pero todos, según Freud, todos hacemos exactamente lo mismo. Buscar satisfacer nuestros deseos más oscuros que están ahí en el fondo del inconsciente, ¿no? Bueno, obviamente de psicoanálisis, pues, ¿sabes? Hay doctorados completos, posgrados, son años de trabajo, o ahí pueden leer ustedes, hay muchísimo material si les interesa. Internet está lleno de sitios web sobre eso. Y como todo, es un lenguaje.
para comprender las ideas de este señor Freud, pues hay que meterse a conocer su lenguaje. Solo aquí yo les pongo unas cosas. Bueno, seguimos. Dale para no detenernos todo eso. Más. A ver, el anterior. Sigue, por favor. Bueno, esto es importante. La idea de sujeto barrado viene con este concepto de sujeto en falta. Dice, ¿por qué somos sujetos? Porque estamos sujetados. De ahí viene la idea de sujeto, de que estamos sujetados. Aquí la pregunta que se las hago, a ver si vamos entendiendo. ¿A qué estamos sujetados los seres humanos? ¿Por qué somos sujetos? ¿A qué estamos sujetados? Más que a las reglas, a otros sujetos. Estamos sujetados a otros sujetos, es decir, somos interdependientes, dependemos unos de los otros. Ahora, ¿de qué se construye el lazo entre las personas? Se construye de lenguaje. El lazo social está tejido de símbolos. El lazo social. Pues todo lo humano está tejido simbólicamente, todo. Les pongo un ejemplo. Dos equipos que se están enfrentando en el mundial no son 22 personas jugando, son dos naciones representadas simbólicamente que están matándose en 90 minutos bajo ciertas reglas. La mordida del jugador uruguayo, Suárez, al otro italiano, él rompió la norma, rompió la regla, satisfació su deseo, como un niño, lo mordió. ¿Cuántas personas no tenemos permanentemente ganas de morder a alguien? ¿Qué hace la sociedad con este mordelón? ¿Qué hace la sociedad? Lo castra. La sanción es una castración, es una condena. ¿Qué hace la ley con el pedófilo? ¿Qué hace la ley con el violador, con el asesino? Lo condena. Porque si siguiéramos eso como ejemplo, no habría sociedad. ¿Sí? Entonces, la idea de Freud es que los seres humanos somos seres en falta, permanentemente, somos sujetos en falta. ¿Qué es lo que nos falta? Colmar nuestro deseo. Es sinónimo de ser humano ser un sujeto en falta. O sea, un sujeto con un hueco enorme que nunca va a llenar, con un vacío. Ese es el barreno, lo barrado. ¿Sale? Entonces, el anterior, a ver, me gustaría que alguien me ayudara a leerlo. A ver, por acá, no sé, alguien. A ver, profe, con el micrófono, lo que se oye. A diferencia de la idílica concepción del sujeto que tienen buena parte de las concepciones filosóficas occidentales que hablan de una supuesta unidad y control racional, el psicoanálisis afirma que todo sujeto está encendido, que en toda sociedad hay decisión. Esto es muy importante, porque, ¿qué quiere decir esto? Si todo sujeto está en falta, si todo sujeto está escindido, entonces no hay sociedad perfecta, no hay sociedad armónica. En pocas palabras, siempre va a haber violencia, siempre va a haber asesinos, siempre va a haber violadores, siempre va a haber pedófilos. Todo eso que nos parece aberrante siempre va a existir, siempre ha existido, y mientras haya cultura de seres humanos va a existir, no va a desaparecer. La promesa de que vamos a llegar a un punto en que todo sea armónico es una falsa promesa, es una fantasía, no es una realidad, es un sueño, es una ilusión falsa. Es un estado ideal. Es un estado ideal que no puede ser el ser humano, porque somos sujetos en falta desde el origen. Desde el origen ya estamos escindidos, fragmentados. Claro, ¿qué hacen las religiones? Nos prometen que eso sí es posible. Algunas dicen que aquí, otras que en otro lugar, dependiendo de la religión, ¿no? Pero para Freud, todas esas formas de promesa, satisfacción total, son falsas. Son formas de manipular. Por ejemplo, la promesa de que consumiendo pastillas vas a bajar de peso en 2 días. Todas las formas de solución fácil son ideológicamente falsas y son formas de manipulación. La idea de que cuando llegue tal partido al gobierno o tal sujeto al estrado público va a resolver todo, entonces ya estamos completamente felices. O sea, esa es una vacuna contra la idea falsa de felicidad, lo que Freud realmente te plantea. Bueno, seguimos. Bueno, a ver, leamos ¿alguien más por acá? ¿Profe? Dice, el ser humano está escindido porque por un lado desea y busca el máximo goce, la armonía total y la completud de su ser.
Pero, por otro lado, la sociedad, la ley, la moral, siempre se lo impide y lo limita. Siempre, entonces es una relación inherente, ¿no? Todo ser humano busca estar completo, pero al mismo tiempo la sociedad se lo impide. Y esa es una relación que siempre va a ser, ¿no? Vale, seguimos. Anterior, creo que la verde es... Nada más leemos un par y ya nos vamos. No, siguiente. Siguiente. Más. Bueno, es la anterior, yo creo que esta puede ser. Bueno, hay muchas ideas de que el ser humano es un ser pacífico por naturaleza. Bueno, para Freud es justo lo contrario. Justamente porque cada uno de nosotros es un monstruo que busca satisfacer sus deseos, es que está el germen de la violencia permanente en él. Es decir, para Freud las sociedades son sociedades tensas, todo el tiempo. Hay tensiones. Todo el tiempo hay tensiones. Entre unos que quieren satisfacer un deseo y otros que se oponen. Y es una lucha de todos contra todos. Entonces, para Freud esta idea idílica de que los seres humanos somos pacíficos, buena onda, racionales, es falsa. Y esa es una idea falsa de la modernidad, según Freud. Por eso a Freud se le ubica junto a Nietzsche y junto a Marx como los filósofos de la sospecha. Así se les llama. ¿Por qué se les llama los filósofos de la sospecha? Porque ellos nos enseñaron a sospechar de la modernidad. A sospechar de la idea de que la modernidad era progreso, tecnología, hasta que llegáramos a la felicidad. Dice Freud, Nietzsche y Marx, eso es falso. No vamos a llegar a tal cosa porque por condición humana no podemos aspirar a eso. Siempre va a haber problemas. Tratad de la investigación, siempre va a haber preguntas, siempre va a haber preguntas sin respuesta, siempre va a haber miedos, angustias, incertidumbres. Siempre, o sea, como investigadores tenemos un terreno fértil para no cansarnos de hacer investigación si quisiéramos solo dedicarnos a eso. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber cosas que resolver, siempre va a haber soluciones necesarias. No vamos a llegar a un punto en que ya no haya problemas ni preguntas, a menos que fuéramos dioses. Pero como eso no es posible, pues siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener insatisfacciones. Sale, bueno, ya nos salimos de esto, ya no quiero dormirnos con este tema. Dale, más hasta el siguiente punto. A ver ahí, esta es la imagen del sujeto barrado. Ese es el sujeto atravesado por esa línea es su deseo. Así es como en el psicoanálisis se representa a las personas, el sujeto barrado. ¿Por qué no se habla de persona en el psicoanálisis? Porque la persona, como dice la palabra, es la máscara. La máscara para el psicoanálisis no importa. Todos tenemos diferentes máscaras. Eso no importa. Lo importante es lo que está debajo de la máscara. Y lo que está debajo de la máscara, según Freud, es lo mismo. Es un sujeto que desea. Sujeta o sujeto, es lo mismo. ¿Sale? Ahora sí. A ver, el anterior. Bueno, leamos este y ya con esto cerramos la parte de Freud. ¿Alguien más que quiera leer? ¿Por acá? Venga, por favor. Ya que no me gusta Freud. Muy feo, ¿eh? Ya por ellos, al mismo tiempo que por la pulsión de muerte, el sujeto barrado busca infructuosamente satisfacer su deseo y llenar su hueco, su vacío, con personas, objetos, fantasías, ilusiones religiosas y diversos tipos de amos. Sin embargo, a pesar de pequeños instantes donde experimenta placer o felicidad, con lo que se topa constantemente es con la frustración, la angustia, el dolor y el sufrimiento. Entonces, puedes estar satisfecho un momento, pero al rato te va a dar hambre. Puedes estar descansado, al rato que trabajes te vas a cansar. Puedes estar armónicamente con alguien y al rato un equívoco y puedes tener un problema. Y eso es permanente, dice Freud. Así que esa idea de que llegas a un punto en el que estás en el estado de armonía es falso, ¿no? Ahora, para cerrar este punto, para que no haya confusiones, el psicoanálisis no es psicología. Eso es muy importante ubicarlo. La psicología es una ciencia social, el psicoanálisis no es ciencia. Y aquí viene una cosa con la que ya cierro esta parte. La ciencia promete soluciones. Todas las formas de ciencia prometen soluciones. ¿Por qué el psicoanálisis no es una ciencia, según Freud? Porque el psicoanálisis no te promete ninguna solución. El psicoanálisis más bien lo que te dice es resígnate a que las cosas no tienen solución. Ahora, claro, frente al psicoanálisis hay muchas críticas y muchos detractores. E incluso hay muchas formas de psicoterapia que dicen lo contrario al psicoanálisis.
Hay muchas formas de psicoterapia que te prometen que te vas a curar, que te prometen que te vas a hacer armónico, que te prometen que vas a ser feliz. Freud se ríe de eso. Para él eso no existe. Para él eso son las que pildoritas para engañar un poco la conciencia y al ratito otra vez aparece esa frustración, ese miedo. ¿No? Bueno, cerramos esto. Vamos. Dale. Al siguiente punto, aquí, interior. Bueno, ahora sí, ya con este previo pasamos al tema de información y conocimiento. ¿Sale? Adelante. Entonces, algunos puntos aquí siguiente. Ya lo platicamos hace rato. ¿Cómo es que los seres humanos en 200.000 años hemos podido sobrevivir enfrentando la incertidumbre, ¿no? Bueno, la respuesta, obviamente, para enfrentar la incertidumbre en estos 200.000 años hemos desarrollado el conocimiento. ¿Sale? Sí. Eso es muy importante. Esta es la definición de conocimiento que me gustaría pudiéramos dialogar brevemente. Conocimiento es tener un mapa organizado de la complejidad en la cabeza. Eso es tener conocimiento. Tener un mapa organizado de la complejidad en la cabeza. La complejidad está allá afuera. Cuando yo tengo un mapa organizado en mi mente de esa complejidad, en ese momento tengo conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre información y conocimiento? En información no hay orden, necesariamente. La información son datos desarticulados, a veces separados, desordenados, de diverso tipo, ¿no? La luz es un dato para nosotros, el color de las cosas, los olores, las texturas son informaciones. A veces ahí están fuera de nuestra mente, pero eso no es conocimiento. ¿Cuándo traduces esa información en conocimiento? Cuando la ordenas, construyes un mapa dentro de tu cerebro, donde se relacionan esos datos que te permiten actuar sobre el mundo. Eso es conocimiento. Entonces, el conocimiento no está en los libros, no está en las computadoras. Ahí hay información. No está en los árboles. El conocimiento solo está en los cerebros. No en las máquinas, solo en los cerebros. La pregunta es, ¿cuántas formas diferentes hemos inventado los seres humanos para construir esos mapas en la cabeza? Ayer ya vimos, por lo menos hay 5 maneras de hacer eso. Una de ellas es la ciencia, no es la única. Entonces, esta es otra característica. Estas imágenes organizadas, estos mapas organizados, son finitos. ¿Qué quiere decir que son finitos? Son limitados, son imperfectos. Entonces, como dice la frase de abajo, en tanto representación mental, el conocimiento es finito, mientras que la complejidad es infinita. Sale, seguimos. Entonces es muy importante cuando uno va a procesos de conocimiento preguntarse por qué es conocer, cuestionarse qué es conocer, qué es el conocimiento. Sale, seguimos. No nos vamos a meter con ese tema. Estos son Maturana y Varela, los dos biólogos que les digo que hicieron el libro que les recomiendo leer, El árbol del conocimiento. Yo creo que debe estar, si le buscamos, debe estar por ahí el libro completo. Seguramente está digital en algún lugar. Bueno, aquí una frase importante relacionada con lo que hemos visto ayer y hoy. Los seres humanos tendemos a vivir en un mundo de certidumbre, de solidez perceptual indisputada. Es decir, nunca cuestionamos que lo que percibimos es real o no. Simplemente asumimos que eso es real. Por ejemplo, ustedes ahorita no se han cuestionado si yo existo o no. Simplemente como me perciben, le dicen a su mente que yo existo. Pero trasladen esto al extremo, piensen en Matrix. Al rato que tengamos la capacidad de tener robots mitad biológico y mitad mecánicos, eléctricos, electrónicos, al rato no vamos a poder distinguir entre personas y máquinas. En fin, digo, la ciencia ficción es muy fértil en esto. Ya ¿Sí? hay ese tipo de tecnología. En Japón hay maestros robots que ya enseñan a niños. Sí, ahora los robots operan, hacen cirugías, al rato los robots van a educar, los robots van a... No, en fin, para no ponernos tan... Siguiente. Nos vivimos en un mundo donde nuestras convicciones nos prueban que las cosas solo son de la manera en que las vemos. Ese es un límite de nuestro cerebro. Sí, así funciona nuestro cerebro, haciéndonos creer que lo que vemos es la realidad.
Y que lo que nos parece cierto no puede ser de otra manera o no puede tener otra alternativa. Es nuestra situación cotidiana, nuestra condición cultural, nuestro modo de ser humano. Así funciona nuestro cerebro, no funciona de otra manera. Ahora, gracias a la ciencia sabemos que eso es una trampa. ¿Sí ha quedado claro por qué eso es una trampa? La ilusión de creer que lo que percibimos es la realidad, confundir el mapa con el territorio. ¿Alguien podría explicar eso? ¿Por qué eso es una trampa? Porque la realidad siempre es más compleja, más infinita que nuestros mapas, que nuestras representaciones. Nuestras representaciones son limitadas, son finitas, mientras el mundo es muy complejo. ¿Sale? Entonces tendemos a confundir el mapa con el territorio. Eso es una cosa que nos pasa a todos. ¿Sale? Vamos a pasarnos todo esto, ya es esa idea. Entonces, ¿qué es lo más difícil de ver? Nuestra propia mirada. ¿Se acuerdan que era la palabra reflexividad? La reflexividad es la capacidad de mirar nuestra propia mirada. La ciencia, el sistema científico, por eso se basa en la observación. La principal forma de técnica de conocimiento en la ciencia es la observación. Y la forma más alta de ciencia es observar las observaciones. Toda persona que hace investigación, además de observar el mundo, debe de observarse a sí mismo observando. Eso es ser crítico, acuérdense. Para ser crítico hay que ser autocrítico. Ser autocrítico es mirar cómo miras el mundo. No mirar cómo otros lo miran, no. Mirar cómo tú miras a esos otros que miran. ¿Sí? Dale. A ver, ¿alguien puede leer esto que platicábamos hace ratito? A ver, un hombre que tenga voz de hombre, por favor. Por eso el momento de la reflexión ante un espejo es siempre un momento muy peculiar, porque es el momento en que podemos tomar conciencia de lo que de nosotros mismos no nos es posible ver de ninguna otra manera. Entonces, reflexionar es siempre tomar conciencia de la manera en que vemos el mundo. Entonces se supone que el sistema científico promueve la reflexión. A través de la investigación promovemos la reflexividad de las personas. Una sociedad, por ejemplo, aquí en San José de los Cabos, si elevara su índice de nivel educativo, pasarían muchos cambios en esta sociedad, porque el nivel de reflexividad se elevaría. Y eso haría que la forma de actuar cambiaría, se haría más eficiente, se haría más compleja. Una sociedad, entre más reflexiva es más compleja. Acuérdense, un nivel de complejidad es cuando yo veo una cosa. Un segundo nivel de complejidad es cuando yo me veo mirando una cosa. Y un tercer nivel de complejidad es cuando yo me veo mirando como miro una cosa. Entonces, las sociedades más complejas son más reflexivas. Las sociedades menos reflexivas son menos complejas. Esa sería la diferencia entre el rancho, la mentalidad ranchera, localista, y una mentalidad cosmopolita, universal. Dale. ¿Qué es conocer? Bueno, ya nos vamos a meter esto porque ya lo hemos platicado varias veces. Bueno, ese aspecto. Hay tres cosas que según Wagner, basado en estos libros de la evolución, la biología y demás, busca cualquier ser vivo. ¿De qué vive todo ser vivo? Lo que se les ocurra, de tres cosas. De materia, de energía que saca de esa materia, y el tercer componente fundamental, información. Sin información no hay vida. ¿Por qué? Porque la información te permite construir el mapa. Es decir, el conocimiento se construye con información. El primer paso para construir conocimiento es obtener información. Y aquí hay una regla, es una regla de la entropía. A mayor información, menos incertidumbre. Esta que no se les olvide porque es básica para cualquier investigación. A más incertidumbre, menos información. Una persona que no tiene información tiene más incertidumbre. Una persona que tiene más información tiene menos incertidumbre. Es una regla de la entropía. Pero bueno, antes de seguir con esto, ¿queda clara la diferencia entre información y conocimiento? Una cosa es la información, otra cosa es el conocimiento.
Aprender a hacer investigación te permite pasar solo de la información al conocimiento. La gente que no sabe hacer investigación solo se queda a nivel de información. No produce conocimiento, solo información. Consume información, pero no la produce. Entonces, por eso es muy importante que se enseñe investigación en las universidades, para que le enseñemos a la gente a ser libre, a tener capacidad de producir sus propios mapas mentales. ¿Qué pasa con un país como el nuestro, que consumimos mapas mentales producidos en otras partes del planeta? ¿Qué pasa? Somos dependientes. Vean la bibliografía que manejan en sus clases aquí en las escuelas. Cuando no son norteamericanas, son españolas o son de otras partes, pero ¿cuántos libros son mexicanos? Pero el problema más del sistema educativo que hay en la educación básica, porque los modelos de las reformas que se implementan hoy en día son españoles, son argentinos, al igual que, bueno, que son modelos que no están probados que van a funcionar al contexto del entorno de México. Ahora, otro ejemplo, Totalmente, profe. Otro ejemplo muy claro son los famosos muy distintos exámenes de enlace. Estos exámenes se hacían en el interior de la República, pero cuando tú venías a aplicarlos aquí, totalmente descontextualizados, el alumno se quedaba con unos ejemplos que no sabía ni cómo responderlos. Entonces los resultados de nosotros en comparación con el centro del país pues no eran los más llevados, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de educación, pero miren, vayámonos al principio de los principios. ¿Por qué nos llamamos Estados Unidos mexicanos? Así nos llamamos constitucionalmente, ese es el nombre oficial de México. El nombre de México no existe como oficialmente. Todo el mundo, y nosotros mismos le llamamos a nuestro país México. Ese nombre no existe, solo está en nuestras cabezas. Constitucionalmente nos llamamos Estados Unidos mexicanos, por querer copiar la Constitución norteamericana. Justamente por copiar el nombre y la manera en que Estados Unidos hizo su independencia, construyó su estado a través de federaciones, ¿no? Todo esto. Copiamos justamente ese modelo de organización política y nos llamamos Estados Unidos mexicanos. Entonces, por eso fracasamos, porque nos lo pasamos copiando modelos internacionales, entonces podemos hacer uno que realmente funcione adecuado a la necesidad del país. En lugar de consumir información, debemos de producir conocimiento. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer eso? Yo soy muy pesimista. No sé si ustedes son más optimistas desde aquí, desde San José. Yo, desde donde estoy parado, desde yo lo veo ahí, viendo a las élites, cómo se educan, cómo ven el mundo, cómo viven. Este país no tiene solución, la inversión. Es que las personas que dicen que el país no avanza es también una falacia política administrativa que quieren vender a los grandes dueños del mundo, a los países del extranjero. Por lo menos no va a avanzar si esperamos que llegue de arriba la solución. Acuérdense que los grandes cambios en este país lamentablemente solo se han hecho a través de la violencia. Solamente ha habido cambios, reformas, nuevas constituciones cada vez que ha habido una guerra. Mientras en tiempos de paz, en tiempos de aparente armonía, siempre ha habido manipulación, control. Y es un poco ahora que estaba el problema que vivía el magisterio, que vivía el sector salud, que entraba el sistema energético con el problema de los electricistas. Yo entiendo que decía que es lo más cerca que ha estado de, ¿cómo decirlo de esta manera?, de reventar el país en contra de la revolución moderna. Pasó en el 94, pasó en el 85, y decía, pasó en los 70. ¿Dónde está este TLN ahora que te necesitamos, no? Que era tu tiempo de surgir para mover al país, ¿no? Ahí entramos al otro terreno muy importante de la función política que tenemos nosotros como docentes. Nos guste o no, cumplimos una función política. El tema es, ¿estamos conscientes de que somos conservadores? Con nuestras posturas ideológicas, nuestra manera de enseñar, los temas con los que trabajamos. El solo hecho de elegir un tema ya habla de su postura política. Porque esos temas contribuyen a la hegemonía o contribuyen al cambio. Al elegir un tema ya tiene un perfil ideológico, político. ¿Estás pensando en los pobres, en los que nada tienen, o estás pensando en hacer más ricos a los ricos? Ahí ya estás tomando tus decisiones. Ya estás optando de qué lado de la película estás, ¿no? Y como profesor, pues es más claro que nunca. ¿Estás enseñando a ser gente libre o estás enseñando a ser súbditos? ¿Estás castrando más gente o las estás liberando? Las estás haciendo... Acuérdense que una de las máximas del profesor sería que el alumno sea mejor que el profesor. No que sea peor, no que sea su fan, sino que el alumno supere al maestro. Esa sería como la meta ideal de cualquier profesor. Que los alumnos sean mejores que yo. En fin,
Sale. Vamos a pasar. Más, vamos a saltarnos todo. Más. Ahí. Formas humanas de construcción o producción de conocimiento. Ayer las platicamos, solo reforzamos. Sale, seguimos. Pásate esta parte. Más. Ahí. Entonces, hasta ahora, como sistemas, conocemos estos 5 sistemas de producción de conocimientos. El sentido común, o lo que se llama la doxa, los lugares comunes, las frases hechas. ¿Qué es el sentido común? Son el conjunto de ideas con las que pensamos el mundo, pero en las que nunca pensamos. Esa es la del sentido común. El conjunto de ideas con las que pienso la realidad, pero que yo nunca cuestiono. Los estereotipos es sentido común. Las etiquetas sociales es sentido común. Los refranes, las frases hechas, las fórmulas verbales, todo es sentido común. Las dices, las piensas mecánicamente, inercialmente, pero nunca las reflexionas. Entonces, una fuente de construcción de mapas en la cabeza es el sentido común. Otra fuente es la religión, ya lo dijimos. La religión también construye mapas organizados de la complejidad. Muy deficientes si quieren, pero los construye. El arte también construye mapas organizados de la complejidad en tu cabeza. La filosofía también lo hace y la ciencia también, ¿no? Entonces, muy importante, cada uno de estos sistemas tiene su método. ¿Sí? Todos son metódicos de alguna manera, es decir, tienen su camino para construir respuestas. Para hacer los mapas, cada uno de esos sistemas tiene su camino. El de la ciencia, ya lo vimos ayer, se llama método científico. Vamos a ver rápidamente algunos métodos. Ok, a ver, este es importante porque viene bien para el caso mexicano. A ver, maestra, ¿usted puede leerlo? Si no alcanza a ver. Por favor, ayúdeme. El conocimiento es siempre una aproximación. Cuando la simplificación es obvia, se utiliza el método científico. Cuando es imposible, se acude al método divino. En cualquier otro caso, siempre se puede probar con el método artístico. Entonces, si tienes tú un problema y es muy complejo, acudes a la religión, porque la ciencia no lo puede resolver. ¿Qué problemas resuelve la ciencia? Los más simples, los menos complejos. El tema de la muerte es un tema muy complejo. El sentido de la vida es un tema muy complejo. Dios es un tema muy complejo. El amor es un tema muy complejo. Bueno, la muerte es un concepto muy sencillo. El problema es el significado que le damos a la muerte. Eso es lo complejo. Lo simbólico, lo que está rodeado a la idea de la muerte, eso es muy complejo, ¿no? La educación de los hijos, la libertad, son temas muy complejos. Eso no lo trabaja la ciencia. La ciencia no tiene capacidad para enfrentar esa complejidad. ¿Qué cosas sí resuelve la ciencia? ¿Por qué se hace una inundación? Eso es algo muy simple dentro de la complejidad. Es de baja complejidad, vamos a llamar. Eso sí lo puede explicar la ciencia. ¿Por qué te duele la panza? Eso lo explica la ciencia. ¿Cuál es el sentido de la vida y qué va a hacer con tu vida? Eso no te lo puede decir la ciencia. La ciencia no sirve para eso. Es demasiado complejo. ¿Sí queda claro? Sale, seguimos. Entonces, la religión como sistema. ¿En qué se basa el método de la religión? Eso es muy importante para que ustedes se lo puedan comunicar a sus alumnos y lo podamos entender. Todos los métodos buscan lo mismo. ¿Qué es lo que buscan? Resolver problemas. Todos los métodos sirven para lo mismo, para resolver problemas. ¿Estamos de acuerdo? Todos los métodos, a través de todos los métodos se busca la verdad. ¿Partimos de eso? ¿Estamos bien? Lo que sea la verdad, se busca a través de estos métodos. Entonces, la pregunta es, se las hago a ustedes antes de ver esto. ¿Cómo se busca la verdad en la religión? No se busca. Mediante dogmas. Alguien, a ver, profesor, ¿por qué cuando una persona, no sé si sea religioso o no, pero cuando una persona acude al sistema religioso en búsqueda de una respuesta, ¿cómo la busca? Con fe. ¿Con qué mecanismo? Sí. Tú dijiste ahorita que no la buscan, ¿no? Sí, no la buscan, la explican por sí solos, por sí mismos, ¿no? Se lo atribuyen a algo que no entienden y que no conocen, como Dios, por ejemplo. La voluntad de Dios es lo que, cuando buscan una explicación a través de la religión, se le da sentido con eso, ¿no? Ok, esa puede ser una manera. ¿Cómo busca la verdad una persona que se mete al sistema religioso para explicar algo, lo que sea? Apela a la divinidad. Ahora la pregunta es,
¿cómo apelas a la divinidad? ¿Cómo llegas? O sea, simplemente te paras en una iglesia. ¿Cómo haces esa relación? ¿Cómo es? Normalmente es lo que iba a decir. Por medio de orar. Ok, hay varias prácticas. Todas son mediación para llegar a la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esas prácticas son caminos, vías que las personas que creen en eso siguen con la ilusión de llegar a esa verdad. Entonces, una es teniendo fe, orando, rezando. Otra es leyendo los libros sagrados. Cada religión tiene su libro sagrado. Se supone que en esos libros sagrados está la verdad del mundo, del universo, que esa religión defiende. Entonces, una manera de llegar a esa verdad que está en el libro sagrado es orando. Otra es por la intermediación de la burocracia religiosa. Curas, arzobispos en el caso de la religión católica, monjes en el caso de otras, iluminados en otras, pastores, lo que quieran. Se supone que esos mediadores han sacrificado su vida y a través de ellos rasguñamos o acariciamos esa verdad. Bueno, hay otra forma dentro de esas vías. El caso es que todas estas formas se basan en un método, que es el método de la religión, y es el de la revelación. En todos los sistemas religiosos se supone que la verdad ya existe. Ya preexiste la verdad. Lo único que hay que hacer es que se nos revele. ¿Quién nos revela esa verdad? Aquella figura divina, perfecta, que puede ser hombre, mujer, lo que sea, según cada religión. Entonces, este ser tiene ya la verdad. Lo único que tenemos que hacer cuando entramos en un sistema religioso es esperar que porque seamos buenas personas, no pequemos o lo que sea, ese ser divino nos comunique, nos revele su verdad. A través de estas vías, a través del libro sagrado, el rezo, a través del milagro incluso, aquellos que creen en apariciones, la vida eterna, que espera que el milagro, que se le ilumine y que aparezca el milagro, que le revele la verdad. Pero es que gane México. O sea, no la buscan, la esperan, ¿no? Sí, la esperan, porque se supone que ya está, pero sí hay un proceso de búsqueda, porque preexiste esa verdad. A ver, ¿por qué si es búsqueda? Porque quieres llegar a ella. Para llegar a ella te tienes que meter al sistema religioso. Si no entras al sistema religioso, en el sistema religioso, esa verdad nunca se te será comunicada. Es más, si se te comunica, no vas a estar educado para entender cuándo se te comunicó. No la descubrirás más. Por eso en todo sistema religioso hay una pedagogía para enseñarte las señales, las claves y los sacrificios que tienes que hacer. Pero es una verdad que no cambia, es dogmática, es estática. Es una verdad que está desde el principio de los tiempos ahí, que no evoluciona, que siempre es la misma. Por eso la religión es dogmática, vertical, dominante, impositiva. Porque esa verdad además no la construyes tú, eres pasivo. Fíjense, esa es la idea. Por eso se habla de revelación. El sujeto no produce conocimiento, la verdad ya está antes que el sujeto. Sí. El poder de la religión se basa precisamente en el control de la información. Quien más información posea, no conocimiento, quien más información posea es el que en más alto grado va a estar dentro de la religión. Todos los sistemas de conocimiento son sistemas de información. Si ustedes ven a la religión como un sistema de información, es un sistema piramidal, vertical, donde los que tienen información son los que están hasta arriba, dominando ese campo. Y al resto se le dosifica la información. Se le da cuentagotas. Si vienes conmigo, yo te voy a decir. Se le da cuentagotas. Si dices, ¿quieres esto? Entonces, móchate con tu diezmo, haz tu sacrificio, cárgame la maleta, hazme esto otro, favorcito. Porque yo soy el intermediario que sí sabe y tú tienes que acercarte. Sí, bueno, estaba yo leyendo algo respecto de la religión que comenta que es una forma de estabilizar el cerebro, o sea, de mantenerlo en calma, y eso hace que tus decisiones sean más acertadas. Entonces, haciendo ese proceso constantemente es como si estuviéramos reseteando una máquina para que funcionara cada vez mejor. Esa es una tecnología. El sistema religioso vive en un mundo de estabilidades. Acuérdense, otra vez, falsas, engañosas, porque no hay tal estabilidad.
Pues la gente que no quiere ser perturbada, por eso se siente más cómoda del sistema religioso, porque no quiere problemas, no quiere cuestionarse, no quiere que le muevan el tapete, no quiere salirse de la tradición, no quiere dejar de repetir lo que se ha repetido durante miles de años, quiere seguir lo mismo, no quiere innovar, no quiere romper, no quiere abrir, quiere más bien cerrar, obligar a los demás a que sean como yo pienso, como yo creo, como yo veo el mundo. Entonces todos esos sistemas por eso terminan siempre en el fanatismo, cuando llegan a algo extremo. Ahora, la paradoja es que lo religioso, más que lo religioso, se los voy a decir con la palabra adecuada, lo sagrado es una necesidad. Lo religioso es un sistema, pero lo sagrado está detrás y rebasa al sistema. Lo sagrado aparece en todo, lo sagrado es una necesidad humana. Lo luminoso, como se le llama, ¿no? Perdón, profe, tenías una opinión acá y luego le doy la palabra al maestro. Sí, yo siempre he tenido un conflicto ético, moral, en cuestión de la iglesia, ¿no? Ayer con la historia, y hoy con la nada. Soy muy crítico, pero para mí la iglesia es una mafia. La iglesia como institución. Porque estoy seguro que en este caso Dios, en el caso que ha existido, jamás hubiera querido nada las cosas que la iglesia hace hoy en día, ¿no? Se volvió un negocio, básicamente. Y un negocio alimentado por sus fieles, ¿no? Yo soy de la creencia que para hablar con Dios o creer a Dios no hay necesidad de ir a estar una hora sentado, regalar parte de tu dinero, párate, siéntate, híncate, ve y come eso. No hay necesidad, ¿no? Ahora, muy respetable quien lo hace o quien está realmente casado con ese sistema, pero para mí sí, la iglesia como institución, repito, no representa algo digno de ser aclamado o seguido. Muy bien, pues yo creo que tú piensas muchos mexicanos y muchas personas como tú. El tema es que, independientemente del sistema religioso, de la creencia que uno tenga en particular, lo sagrado es una necesidad que cada quien la satisface. Yo en el efecto, ¿no? Así como decía la oración pasada, sí, ¿no? Cuando ya no encuentras una explicación lógica, ayúdame, Dios mío, Virgen, por favor, encuentra cualquier santo habido por haber en tu necesidad de resolver tu problemática inmediata, ¿no? Pero si de eso en la iglesia gusta mucho lo que los santos libros, como ustedes dicen, pregonan que se debe hacer a lo que en realidad nace, ¿no? Partamos de un ejemplo muy general de los casos de pedofilia que ha habido con todos los sacerdotes, ¿no? Bueno, eso yo creo que a lo mejor dentro de lo grave quizás sea de lo menos grave, ¿no? Sí. Es lo más grave la pobreza, el sometimiento, la forma en que han explotado, que han servido al capitalismo, en fin. Tiene razón, hay mucho ahí que debatir. Yo con esto no quiero decirles que tengamos que ser religiosos o nada, al contrario, nada más que si nosotros somos capaces de explicar esto a los alumnos para que entiendan las diferencias y puedan entender que son complementarios. Esto tiene muchas deficiencias, la ciencia también las tiene. No es que la religión sea el demonio o lo más obsoleto, no. Fíjense, tan no es obsoleto que sigue viva como sistema desde hace miles de años. ¿Qué tendrá de capacidad, de potencia, de dinamismo que ha logrado mantenerse incluso en la era moderna? Con todo el escepticismo, el laicismo, la secularización, la ciencia, la racionalidad, aún así sigue viva. ¿Por qué? Porque toca fibras de lo humano muy importantes. Una de ellas es lo sagrado, la relación con lo sagrado. Entonces, no podemos evitar evadir lo sagrado. Lo sagrado está ahí, forma parte de lo humano y seguirá formando parte de lo humano. A ver, les doy la palabra a varios, por acá, perdón, el profe, luego la maestra, luego por acá y por allá. A ver, venga, profe. Con lo que respecta a lo que llamas de la información con respecto a la religión, hace ya algo de un mes por ahí, pasaron un documental sobre el origen de la Biblia y las famosas versiones que hay de ella, y me sorprendió mucho saber que un rey de Inglaterra, antes Inglaterra no era católico, pero cuando empezó a tener relación con la iglesia romana católica, se dio cuenta que la religión era un tipo de poder. Entonces manipuló este rey su versión de la Biblia, y me quedó mucho eso por cómo empezó a manipular
modificó mucho la Biblia a la forma y conducta de los ingleses, y en una contraportada de esa versión de la Biblia aparece él con 2 Biblias en el trono, como dándolas a su pueblo. Ese rey a través de la Biblia comenzó a manipular la gente, y curiosamente muchas de esas Biblias, esas versiones de esas Biblias que fueron manipuladas aún existen y coexisten entre nosotros, y son alteraciones enormes. Sí, siempre se ha prestado las religiones para el control, para la borregada, para el dominio, para que toda la gente sea igual, para que no se salgan del huacán. O sea, forma parte de su sistema, ¿no? Pues a ver, en este orden, la maestra, luego el profe y para atrás. Para comentar eso, porque la religión, una y derivado de los comentarios que has hecho anteriormente, y ahí porque tenemos deseos no satisfechos, buscamos algo, o sea, si estamos en busca de algo para llenar ese hueco. ¿Hasta dónde nosotros tendríamos que buscar el conocimiento o la verdad anterior de nosotros? Nosotros como hijos de Dios. Depende de cada método, ¿no? Hay diferentes religiones, hay unas religiones que dicen que la verdad está dentro del sujeto, hay otras como la católica que dicen que está fuera, hay otras que no dependen de una burocracia eclesiástica como los protestantes, que no creen en papas, ni creen en curas, ni en... por eso no creen en el celibato, no creen en una serie de prácticas. En fin, hay muchos sistemas religiosos, pero todos están configurados igual, son sistemas verticales, sistemas de información de control, y todos sirven para repetir verdades que no cambian, son verdades estables. Es un mundo estable el que promete la religión, y siempre funciona como un consuelo frente a la desgracia. Así es. A ver, ahora sí, profe, y luego por acá, venga. Bueno, a mí me parece muy interesante que la educación y todo lo que tenemos como gobierno, leyes, todo casi ha sido copiado de los modelos religiosos en cierta forma, sí, porque inclusive los gobiernos actuales, que yo observo algunas cosas como nos tratan de dominar. Por ejemplo, veíamos en una clase de la maestría, la religión tiene sus santos, la historia de México tiene sus héroes. O sea, es lo mismo pero con otro nombre nada más. Sí. En cierta manera son sistemas de dominio, de control. La educación está cargada de ideología para manipular, para... De hecho, la vida social se reproduce en sistemas. El religioso es uno de varios. El educativo, el penitenciario, el sistema de salud, el político, el legal, el económico, todos los sistemas sirven para reproducir a la sociedad. Entonces, por ejemplo, nos dicen que el gobierno crea héroes, o dice Santana, Pancho Villa y todos ellos, ¿no? La religión tiene sus santos, es similar, pues, claro, hay una analogía. Y fue una manera que usaron pues para dominar a los indígenas, ¿no? Y sí, ahí no se dejan títere con cabeza, todos. Ahora, tampoco todo es negativo, insisto, por algo funcionan, por algo están vivos, algo tienen. En lugar de tener un prejuicio sobre el sistema religioso, deberíamos de tener la curiosidad de conocer su complejidad. No creo que sea algo tan simple. Para haber sobrevivido tantos miles de años es porque tiene una complejidad. O sea, los que somos come santos, hay que tener cuidado, porque somos demasiado tajantes con algo que desconocemos. Eso es mucho más complejo. Y aunque esto sea una escuela laica, como todas las escuelas, no por eso debemos de despreciar esto. Tiene muchos errores, insisto, tiene muchos límites, la verdad. Es como complementario, ¿no? La religión es como, la ignorancia es el elemento de la religión, porque mientras menos sabes, más te apoya la religión, y al revés la ciencia, ¿no? La ciencia es, pues, mientras menos ignorancia haya, más frutos da. Sí, pero lo interesante es que todas se guían por la ignorancia. O sea, la ignorancia es el límite de todas las formas de conocimiento. Solo que cada forma de conocimiento construye de diferente forma su manera de resolver la ignorancia. Ninguna termina resolviéndola.
pero cada una promete o tiene un propio método. ¿Qué es lo que quería yo ver para cerrar este punto? Ahorita les doy la palabra. El método divino se basa en la idea de que hay un ser divino que lo sabe todo o que tiene la verdad. Y la segunda cosa, el método se basa en la revelación. Entonces, si yo tengo un problema, por ejemplo, ahorita que platicamos, si yo hago un negocio aquí en San José de los Cabos, tengo varias vías de esperar que todo salga bien y se resuelvan los problemas económicos, financieros, de rentabilidad. Una de ellas es apelar al método divino. Esperar a que la verdad, para que ese negocio funcione, me sea revelada. Como hace mucha gente cuando pone negocios y la gente le dice, pues te va muy bien, ya verás que primero Dios, la virgencita, yo le voy a rezar para que te vaya bien. Ese es un método y ha funcionado durante miles de años, con deficiencias, lo que quieran, pero ha funcionado. Y si nunca falta el que diga, por algo pasan las cosas. Lo que Dios quiera, por algo pasan las cosas. Ya estaba todo destinado a que pasara así. Sí, porque no hay manera de criticarlo. ¿Cómo criticas eso? Es territorio seguro. Cuando alguien dice, por algo pasan las cosas, no está diciendo nada. Es como cuando hablas de fútbol, por eso el fútbol es un tema de conversación. Porque cualquiera puede decir una especulación y no pasa nada. Pasa lo seguro. Siempre va a ganar alguien o va a perder. Todas las discusiones que usted vea en los medios de comunicación sobre el fútbol justamente se basan en esa lógica. Es una lógica muy sencilla. Tarde o temprano va a ganar alguien y van a perder alguien. Entonces toda la discusión en torno a eso es una discusión estéril. No tiene ningún sentido. Igual que esto. ¿Alguien? Perdón, le doy la palabra. Sí. Por favor. Bueno, hablar de religión yo creo que ya no sería el sentido. Yo creo que lo que estamos ahorita sería sobre el conocimiento, ¿sí? ¿No? Que tú manejas sobre lo sagrado, ¿no? Tú manejas como la religión, o sea, como estás catalogando la religión. Es que yo estaba con que a veces, por ejemplo, el compañero que dice que no cree en la religión, pero sí en ciertas otras cosas y eso, pero en sí de todos modos sigue siendo religión, o sea, sigue siendo como la casilla de la religión. Porque mencionabas sistemas religiosos, esos ya son, ya si es católico, ateo, lo que sea, bueno, si ateo entre también, pero entonces la religión sería, tú lo manejas como lo sagrado. La información que vamos a encontrar sobre religión viene en los diversos libros, que es donde vamos a buscar las respuestas, ¿sí? Pero por ejemplo, no sé, ahí lo espiritual, por así decirlo, es que ¿dónde entra? Sería sinónimo de lo espiritual. Okay. Es decir, lo espiritual también aparece en la ciencia. Porque en la misma religión también manejamos filosofía, ¿no? O sea, las filosofías se vuelven religiones o... Sí, de hecho la teología es la parte de la filosofía que estudia lo religioso. La discusión sobre si Dios existe o no, esa es teología. Entonces, no, lo sagrado va más allá de la religión. Lo sagrado afecta a todo. Lo sagrado está en el arte. Lo sagrado está en la ciencia. Lo sagrado está en el sentido naturaleza. Lo sagrado es una experiencia humana que tiene que ver con el límite del lenguaje y atraviesa todos los sistemas. No solamente está en la religión. Por eso decía que las religiones existen porque existe lo sagrado. No son un invento, están por algo. Lo que pasa es que la religión monopoliza la idea de lo sagrado, como si solo estuviera en la religión. De tu punto de vista, o defíneme sagrado. Lo sagrado, como tú le dices, sería, lo luminoso es la palabra más adecuada. Lo luminoso es lo esencial, lo que está debajo de las apariencias, lo trascendente, lo absoluto. O sea, por ejemplo, en un artista la chispa de creatividad sería sagrado. En la Mona Lisa, algo que identificamos todo, en la Capilla Sixtina de Da Vinci, ahí aparece lo sagrado. En una gran obra de arte, en la novena sinfónica de Beethoven, puedes tener la comunicación de lo sagrado. Lo sagrado es lo que veíamos ayer, es la complejidad infinita. El amor que sientes por tu pareja es sagrado. ¿Por qué? Porque está más allá de las palabras, está más allá del lenguaje, está más allá de lo mecánico, de lo técnico, de lo numérico. Por eso no le puedes decir a tu pareja, por poner un ejemplo, que la quieres 1 tonelada o 5 toneladas. Porque eso es demasiado poquito, eso no alcanza a decir todo el amor que una persona espera que le tengas. Por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, esta frase resume esto, en parte, no sé si alguien la puede leer. Profesor, perdón, usted venga. Se me olvidó. Hay una cosa que me preocupa realmente. Muy bien. Nos dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Es una frase hecha, sí.
Yo, de lo poco que sé de religión, recuerdo que los dominicos y los franciscanos se pelearon porque los dominicos querían a toda costa la ciencia. Y los franciscanos querían vivir pobrecitos como Jesús lo hizo. Entonces vino un rompimiento, porque todos eran franciscanos, pero vino el rompimiento y entonces se crea la secta de los dominicos y los franciscanos continuaron con su camino. Y los dominicos se encargaron de hacer la ciencia, esa ciencia que ciertamente la monopolizaron y no permitían que nadie que no fuera religioso tuviera acceso a la ciencia. Y se les escaparon por ahí algunas personitas que son las cortesanas. O eras de la religión o eras cortesana. Sobre todo a las mujeres se les niega el acceso, toda la vida se les ha negado el acceso a la ciencia. Después de eso tenemos un San Benito Juárez que rompe completamente, sataniza a la religión y nos separa totalmente de la religión, y no hemos podido reponernos de ese rompimiento tan grave que hizo Benito Juárez. Lo hemos maximizado, lo hemos endiosado, y ahorita nos damos el lujo de hablar de que la religión es de lo peor y de que la religión debiera desaparecer. Sin embargo, qué buen punto que dice que eso es poco objetivo, pues. Que tenemos que aceptar que la religión todavía está y que es el país más rico, el de los religiosos católicos en el mundo, es el más rico, y es el más religioso. Quisiéramos, ¿no?, tener ese ingreso per cápita, ya quisiéramos tenerlo, para un domingo al menos. El hecho de que la ciencia sea la panacea, yo siento que todavía no alcanzamos a Sócrates, que nos decía: yo solo sé que no sé nada. Es soberbia. Decir que la ciencia es lo máximo es soberbia, de acuerdo, es ilógico eso. Pero bueno, sigamos. Estamos de acuerdo, profesor. Gracias. ¿Profe, usted? Sí, creo que sobre todo con la primera parte, por algo y seguramente va a estar de acuerdo después de estudiar Libero, por algo tuvieron éxito los jesuitas, por cómo administraron el conocimiento, y por eso llegaron a donde no llegaron los demás. Así es, sí. Y en toda Latinoamérica. De hecho, miren, las universidades nacen de la iglesia, se convirtieron en universidades gracias a que la iglesia concentró el conocimiento en la Edad Media. Tenía bibliotecas, tenía sabios, tenía científicos, y ahí los jesuitas, entre otras congregaciones, fueron una parte fundamental, ¿no? Entonces, ya para cerrar este punto, miren, vivimos en un país religioso y eso tiene una parte mala y una parte buena. La parte mala es que somos un país fácil de dominar por este sistema vertical, de manipulación, todo esto que platicamos ya. La parte buena es que somos un pueblo en búsqueda de lo sagrado. Y somos un pueblo que busca lo sagrado desde antes que llegaran los españoles. O sea, la cultura humana, la cultura mexicana, el lenguaje mexicano, la forma de entender el mundo, los sabores, los olores, están vinculadas en la búsqueda de lo sagrado. Entonces, eso es una riqueza que no todos los pueblos tienen. Pero lo sagrado está en cosas banales, ¿no? O sea, sí, lo sagrado no está en cosas ni elitistas, ni bellas, ni... De hecho, lo sagrado está en lo siniestro también. Lo siniestro, un huracán, la angustia que genera un huracán también tiene una experiencia de lo sagrado, porque es algo que te rebasa, que te trasciende. Un terremoto es una experiencia de lo sagrado de otra manera. No solamente lo sagrado es armónico, bello, estético, amable, también es terrible. Un hijo enfermo. Por ejemplo, ¿no? Enfermo de cualquier cosa. Claro. En fin, lo sagrado también aparece así, aparece de otra forma, no necesariamente amable, bonita, ¿no? Aparece como maldición. Entonces, es una virtud, una ventaja que no podemos evadir. Somos un país muy religioso, para lo bueno y para lo malo. Si complementáramos la parte buena de lo religioso que tenemos, como búsqueda de lo sagrado, de la armonía, de la convivencia, de la fiesta, de compartir, de la bondad, con la ciencia y con las otras formas de conocimiento, podríamos tener futuro como país.
Lamentablemente tenemos por un lado la parte más negativa de la religión y por otro lado la peor parte de la ciencia porque ni siquiera desarrollamos el sistema. Entonces, todo eso nos va poniendo escollos en el camino. Pero en ese caso, precisamente yo creo que el parte de la idiosincrasia de la cultura mexicana es que convierte en religión hasta lo que no es religión. Sí. O sea, el fútbol se ha convertido en una religión, la Coca-Cola se convierte en una religión. Yo creo que esa es la clave del problema. Y además que religión no es mexicana. Sí, en lo sagrado, perdón. O sea, a través del fútbol también se busca lo sagrado, a través de la publicidad también se busca lo sagrado. Exacto. De hecho, la estrategia mercadológica de muchas de estas otras instancias es sacralizar las cosas para hacerlas fascinantes, hacerlas emotivas, hacerlas interesantes, cuestionables. ¿no? Pero por ejemplo Estados Unidos también es un país muy religioso, ¿no? De hecho, asustadoramente religioso, preocupantemente religioso. Los millones de Homero Simpson, miren, veámoslos hacia grande rasgo. Estados Unidos, ya decíamos, tiene 2-3 millones de científicos, tiene sus 7-8 millones de doctores, tiene sus casi 300 millones de habitantes, pero esos 300 millones de habitantes, 250 millones son Homero Simpson. ¿Cuál es la ventaja que tiene Estados Unidos? Tiene una élite de 50 millones de personas, gerentes, militares, científicos, escritores, pintores, que no se ven mucho en los medios de comunicación porque los medios van dirigidos a los Homero Simpson, pero que esa élite es la que sostiene Estados Unidos. Son abogados, son artistas, son intelectuales. Esos no circulan con McDonald's, ni circulan ahí, eso está en los sitios web, en los periódicos, en el New York Times. Están ahí agazapados en las universidades. Están ahí haciendo promoción de los derechos humanos, ecología. Esos son muchos de los gringos que vienen para acá, de los que están abiertos a México, de los gringos que dialogan, de los gringos que ya son jubilados y tienen experiencia a nivel global. Ese tipo de gringo existe y es el que sostiene Estados Unidos, a pesar de los fanáticos religiosos, de todas las formas de anti-inmigrantes, todas esas estupideces que nos toca ver y convivir y sufrir. También si nos remontáramos a la historia de Estados Unidos, cuando fundó sus 13 colonias, curiosamente la gente que fundó las 13 colonias en Estados Unidos, la religión de ellos nunca fue católica ni romana, no, protestante. Era protestante, y uno de los grandes objetivos de esa religión es que el trabajo enaltece el espíritu. Así es. Entonces todos los de esa religión se tienden al trabajo como una forma de enaltecer el espíritu, cosa que acá no. Acá el trabajo es un castigo. Acá no. De hecho, el trabajo, la narrativa religiosa católica, el trabajo es un castigo por haber pecado. De hecho, una de las grandes fuentes para poder entender las dos sociedades es precisamente la religión. Tú vas a Estados Unidos y oyes al predicador de que es bueno de que trabajes, de que acumules dinero, porque al acumular dinero se lo quitas a la gente mala, y tú que eres buena, vas a hacer buen dinero, vas a hacer buenas cosas con ese dinero. Y aquí no, aquí te dice la religión católica, que es la mayoría de los mexicanos, que es malo acumular dinero, móchate con el 10%. La razón por la cual México no lee y no tiene el acceso a la cultura se debe justamente a la religión, porque precisamente en Estados Unidos los que llegaron fueron protestantes, y la religión protestante lo primero que exige es que leas la Biblia. Entonces tienes que enseñar a leer. En México no, porque llegaron católicos que no te exigen leer la Biblia, te exigen que vayas a la iglesia y le creas lo que te diga el sacerdote. Entonces jamás tuvimos un acceso a la lectura. Esa es una de las razones por las cuales... Hay una variable vinculada a eso que tiene que ver con las imágenes. Así es. La iglesia católica, la pedagogía de la iglesia católica, dado que va dirigido a masas de analfabetas, se basa en la imagen. Exacto. Entonces la imagen es una manera de comunicar ideas sin pensar, simplemente abriendo los ojos. Por eso la pedagogía de la narrativa religiosa católica está en las iglesias, está en los cuadritos, está en la sucesión del Via Crucis, porque la gente no lee, o se presumía hace 300 años en la colonia que no leía, y ahora el sistema sigue. Entonces por eso hay una profusión de santos en la iglesia católica, lo que se llama advocaciones, y de vírgenes, que son más que imágenes fetichizadas, que son tecnología, como yo les decía ayer, que fueron inventadas para generar ese sistema. No es que sean reales los santos. Ahora, aquí viene otra complejidad, y yo sé que ese tema es muy bueno, a mí me gusta mucho, pero nada más les digo una última cosa. En el caso de México, por la colonia, por venir de pueblos indígenas, con
con múltiples dioses, cuando adquirimos la Iglesia Católica con la idea de un solo Dios, en el sincretismo pasó algo que ahora pasa. La religión, el catolicismo mexicano se sigue basando en muchos dioses como la iglesia, como el pensamiento religioso prehispánico. Solo que ahora esos dioses no son Huitzilopochtli, ahora son santos. Y detrás de los santos lo que hay es un sincretismo de figuras religiosas que adoptaron los pueblos indígenas, pero a las que les metieron los valores de los dioses prehispánicos. Entonces ahora los dioses, los santos, cumplen funciones como ser el santo de la tierra, el santo del trabajo, es decir, seguimos siendo politeístas. Digo, eso lo dicen los antropólogos, lo dicen... ¿no? Entonces, pero bueno, no nos desviemos, porque si no se nos va la vida. Nada más era decir, el método de la religión se basa en la revelación. ¿Quedó claro este punto? Sale, seguimos. Siguiente. Prueba superada. Siguiente. El arte. Entonces, ¿en qué se basa el método del arte? Eso es importante también entenderlo. El método de la religión se basa en la revelación de verdades infinitas. El método del arte se basa en qué se basa el artista para llegar a la verdad. ¿Ustedes qué dirían? El arte por definición es subjetivo, es decir, es singular. Cada artista expresa de manera diferente su manera de ver el mundo. Por definición el arte es subjetivo, es muy singular. Esa es una de sus virtudes, la singularidad, la subjetividad. Ahora, ¿cómo busca el artista la verdad a través del arte? ¿Cuál es el método? ¿Qué dirían ustedes? Artista quiere decir el literato, el escultor, el pintor, el cineasta, el músico. ¿Cómo busca la verdad todas esas personas que se dedican a eso? Pues sería como la expresión, la práctica. Sí, a través de la expresión expresan las verdades. A través de la pintura es una forma de expresión. Sus mentiras. El tema es cómo llegan a la verdad ellos. En la religión ya vimos a través de la revelación. En la ciencia, con el método científico, llegas a la verdad. En el arte, ¿cómo llegas? La genialidad. A través de las formas, a través de la genialidad. Eso es como un mito, ¿no? Pero... digo, pues que lo que mencionaste ahorita como que fue lo de la revelación, ¿no? A ver, tú que tienes algo de artista por ser arquitecto, vamos a poner ejemplo. ¿Cómo se te ocurre una nueva estructura, una nueva forma? ¿Cómo llega esa verdad, esa idea a tu mente? ¿Cómo ese proceso creativo, cómo se presenta? Yo no sé. La primera pregunta, ¿es racional como en la ciencia? La imaginación sería. ¿Es racional como en la ciencia? No es racional. Entonces, ¿cómo es? Si maestra, les doy la palabra a los demás que están hablando. Sí, sí es difícil tratar de enseñar arte a los alumnos, ¿no? Que es parte de nuestra labor como docentes en arquitectura. Con lo que a veces yo trabajo es con la parte de enfocarte hacia el usuario, ¿no? O hacia quien va dirigido tu diseño. En cualquiera de los ámbitos de las artes, siempre tratamos de primero ponernos del otro lado y entonces de esa manera poder tratar de comunicar un mensaje. Sí, ¿no? estoy de acuerdo, pero eso sería más bien las artes aplicadas. Arquitectura, sí. Como la arquitectura, Sí, no, pero a ver. en cualquiera de las artes me refiero yo. Por ejemplo, la literatura, vamos a suponer que tú eres poeta. Tú no estás pensando en los usuarios. Inspiración. Más bien estás... Inspiración, ok, ¿y cómo llega esa verdad? Esa es la pregunta. Imaginas, ¿no? por acá? Por las emociones. Profe, a ver, y luego la maestra. Yo creo que pensando en lo que te gusta y no te gusta, porque, por ejemplo, en el caso mío, en la cocina, yo me pongo cómo crear un platillo. Bueno, aquí viene el mejor ejemplo. ¿Cómo decides tú dedicarte a eso? ¿Qué fue? ¿Qué elemento? ¿Qué elemento? ¿Tenías certeza absoluta de que eso era lo que te gustaba, lo que tú querías? Al principio, bueno, cuando entré al bachiller, que ahí fue donde se supone que te guían. Bueno, ¿cómo se le llama a esa palabrita que te permite dar ese paso sin tener toda la información? Tiene que ver con instinto, es la intuición. Intuición. El artista se guía por la intuición, porque como no tiene la información del todo, se guía mucho en sus corazonadas, en sus impulsos internos, en su singularidad, en su subjetividad, en las cosas que le pasan, en los pequeños detalles que solo él ve. ¿La inspiración? Eso es la inspiración un poco, la intuición. La definición técnica de la palabra, la definición etimológica de intuición es la capacidad de tomar decisiones con poca información. Eso es intuición. Capacidad de tomar decisiones con poca información. Entonces un artista, cuando empieza un proyecto, no tiene toda la información.
quiere menos información. No me digas nada, yo... Se le aparece, cada quien tiene su método, unos corren, unos se drogan, unos hacen yoga, unos sueñan, unos anotan sus ideas al aire, otros conversan, cada quien tiene su método, pero en el fondo todos sus métodos del artista están basados en ese principio, en la intuición. A ver, ¿alguien más hace una mano por acá? ¿Por allá alguien más? ¿Maestra, usted? ¿Hace una mano? No, era un poco sobre la respuesta. Ibas a decir intuición. La propia percepción que exacto, tenían. La intuición está basada con la percepción. Muy bien. ¿Por acá? No sé si tenga que ver algo interesante en esto, ¿no? Por ejemplo, la construcción ahí precisamente en el pueblo italiano, Roma, Venecia y principalmente Florencia, florece la parte cultural artística, ¿no? Es impresionante en las esculturas y las pinturas. Pero también sucede algo muy interesante en México. Me acuerdo en una ocasión que estaba recorriendo la Santa Prisca, la iglesia de Tarso, ¿sí? Y muchas de sus pinturas y relieves son pintados por indígenas de la región, donde los mismos españoles, los mismos sacerdotes, les empezaban a enseñar y ellos plasmaban lo que ellos creían y bueno, tenían esa percepción de lo que era la religión para ellos. Y fueron grandes pinturas y ahí están en la exhibición, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, sin tener toda la información a la mano, ellos lo intuían y lo podían plasmar. Es lo que hace un artista. Cualquiera que haya hecho algo, que haya creado algo, podrá darse cuenta y explicar que muchas de las ideas que se le ocurrieron para crear una solución, muchas fueron intuitivas, ¿no? Ya después se vuelven racionales, ya después uno las justifica, las investiga, les mete datos. Pero al principio, y esto lean biografía de cualquier artista y van a encontrar que a veces los artistas no saben explicar más que por intuición por qué empezaron a hacer una novela de tal tema o por qué empezaron a hacer una obra de tal temática o de tal característica. Todo empieza regularmente por seguir una intuición. La intuición es la corazonada. Algo me dice que por ahí va mi vida. Acuérdense de Freud, como yo no sé qué va a pasar porque hay mucha incertidumbre, me tengo que guiar mucho en mis intuiciones. Los seres humanos por eso desarrollamos la intuición, porque no tenemos toda la información. Así que decir que los seres humanos somos totalmente racionales, eso es falso. No podemos ser totalmente racionales porque no tenemos toda la información del universo. Por lo tanto, muchas decisiones que tomamos son con corazonadas. Ahora, no quiere decir esto que todo tiene que ser con corazonadas. En algunas circunstancias sí, cuando no tienes mucha información, pues no tienes más que apelar a tus intuiciones. Pero en otras donde abunda la información, ahí sí tienes que ser muy racional, muy frío, muy calculador. Independientemente del arte, ¿no? O sea, tú usas la intuición. La intuición para cualquier cosa, sí, como fuente de conocimiento, exacto, no solamente para el arte. En el arte tiene un valor especial. Porque me quedó muy bajo la definición así, de lo que se puede pensar sobre arte, ¿no? Sobre la información del arte. Porque yo creo que no puede ser nada más, o sea, intuición, es curiosidad. Mira, es, a lo mejor con esta definición queda más claro. A ver, léela. ¿Qué se entiende por arte? El arte es una forma de conocimiento cuyo método se basa en el único principio, el principio de la comunicabilidad, de complejidades ininteligibles. ¿Quién puede explicar esto? A ver, ¿qué es el arte según Dagenson? Pues comunicar cosas que no puedes explicar con las palabras. Exactamente, así de sencillo y así de complejo. ¿Qué es el arte? Es un proceso de comunicación con el que traduces lo incomunicable en comunicable. Emociones. Algo incomunicable son las emociones, el sentido de la vida, la muerte, lo siniestro, lo bello, lo sagrado. El artista lo que hace es traducir eso en un poema de 3 renglones, en una canción de 5 minutos, en una película de 2 horas, en algo finito, en un baile, en una escultura, en algo finito. Ahora, ¿cómo se le ocurre la idea de traducir eso? Con intuiciones. ¿Por qué con intuiciones? Porque nadie conoce las complejidades infinitas, solo las intuimos. Al ver el espacio estelar uno intuye que hay algo sagrado allá arriba, ¿o no? Como hay algo que nos rebasa. Cuando ves las estrellas dices, bueno, hay algo más grande que yo, eso es lo infinito. El artista traduce esa experiencia en una novela, o la experiencia de ver nacer a su hijo en un cuento, o en una película, o en una obra de teatro, o la experiencia de que se te murió tu padre, la traduce en una canción, o la traduce. Piensen en la música, bueno, aquí tenemos un especialista del tema, la música vernácula.
es arte. En las estrofas, en las letras hay esa idea. Comunidad, complejidades ininteligibles, la traición, la muerte, el amor, el nacimiento, todo lo que hay en las canciones, traducidas en cosas que se pueden comunicar, platicar brevemente. Pues el artista se basa mucho en la intuición. Sí, yo quisiera externar. Siguiente. No está todo eso de la mano no puede ser separado, ¿no? Por ejemplo, el corazón de Da Vinci, ¿no? Se habla de que el corazón de Da Vinci en su pintura es más real que si lo ves y cualquier persona lo puede estudiar, no lo haría como lo hizo él, ¿no? O las construcciones de los franciscanos, ahorita que estamos hablando, ¿no? Lógico que eran científicos los religiosos de eso, ¿no? O sea, ¿cómo sabían de arquitectura, perfección, sabían de ingeniería civil, claro, o sea, de matemáticas? No tienen ni cimentación, tienen las iglesias, pero cómo colocaban el bloque de piedra de tal forma que de hecho eso es que lucía. Así es, y insisto, el tema no es el producto ya tiene mucho de racionalización. Aquí el tema es el inicio del proceso creativo. ¿Cómo inicia el proceso creativo? Con intuición. Entonces aquí para cerrar, a ver, ¿alguien puede ver esta para cerrar esta parte? ¿Quién? ¿Alguien de allá atrás? Para que no se canse, no se duerma. Profe, ¿usted tiene buena vista? ¿Cómo ve desde ahí? Sí veo. El arte es una forma de conocimiento porque pretende hacer imágenes de acontecimientos en el mundo. Se basa en un único principio, en el de la comunicabilidad, de complejidades ininteligibles. Abajo dice, el acto artístico es toda complejidad infinita emitida por una mente de forma finita. Entonces el método del arte se basa en la intuición, en la religión y la revelación. Sí, profe. Yo quería comentar algo hace un momento respecto del arte. Más que traducir X o Z, para mí es como una expresión, es como externar lo que el artista siente. Por ejemplo, un escultor en ocasiones toma la masa, toma la madera, la piedra y le empieza a golpear o le empieza a moldear sin tener una idea exacta de lo que él va a formar. Y esa es la intuición. Pero es como va trabajando hasta que termina una obra. Exactamente, ese es el muy buen ejemplo. Gracias. Ese es un ejemplo de cómo usa la intuición el artista para llegar a la verdad del arte, de su arte, o de lo que él cree que es arte. Sí. Bueno, y también haciendo también lo mismo, digo, también se habla de los talentos, ¿no? Se dice que por ahí pues los que han sido muy buenos artistas provienen de personas que en el pasado también sus familias fueron buenas en ese desarrollo del arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos a Beethoven, ahí tenemos a francés, ¿cómo se llama? Miguel Ángel, no, fue italiano, ¿no? Miguel Ángel, ¿no? Ahí tenemos a Leonardo da Vinci, ¿no? En donde sus maestros, sus grandes maestros fueron personas muy inteligentes. Entonces se dice que se hizo una especie de mutación en donde pues ahí generaron sus descendientes, generaron una particularidad especial en esa persona que nuevamente pues genera esa virtud, ¿no? Ese talento. Mira, hay una peculiaridad de los sistemas artísticos, y es que todos los sistemas artísticos, el literario, el cinematográfico, el musical, todos, para protegerse, dado que se dedican a actividades que no son muy útiles, es decir, la música es necesaria para el alma, indispensable para el entendimiento del mundo, pero no es una computadora. Todas las formas de arte siempre han estado vinculadas en el narrativo occidental al alma, al espíritu. Entonces, el sistema artístico para protegerse se construyó historias míticas. El sistema artístico en occidental endiosa, fetichiza, encumbra a los artistas como si fueran seres superiores. Pero eso lo hace como una estrategia para sobrevivir. No es que los artistas sean genios o seres superiores. Hay un discurso del sistema artístico para justificar por qué ellos se dedican a crear eso. Y para poder obtener recursos se inventan la idea de que son diferentes a nosotros. Entonces la mejor manera de entender el arte es primero poniéndolo en la tierra. ¿Son igual de miserables que nosotros o igual de geniales que nosotros? No hay más genios en el arte que en la educación.
No hay genialidad en el arte. No hay una esencia del arte como genialidad. Eso está en todos lados. Lo que pasa es que han construido un discurso los artistas y los canales culturales y las secciones culturales de los periódicos para inventar una idea de que los artistas tienen un aura especial, que son locos, benditos, extraños, extrovertidos, qué sé yo, lo que sea, todas las fantasías. Que serían discursos falsos. Así como hay un discurso falso respecto al científico, al Einstein, el de la bata blanca, el viejito ratón de biblioteca, que no tiene sexo, que es puro, que solo busca la verdad y que no le interesa el dinero, eso es mentira. Así como existe esa idea idílica falsa, también existe esa idea idílica falsa del arte o idea idílica falsa de la religión. Hay que tener cuidado con esas imágenes. Yo creo que a los alumnos hay que darles imágenes más complejas. No simplificar la idea de que el artista es un ser superior, supremo. No. Muchos artistas, como muchos científicos, son mentirosos, ladrones, criminales, de todo tipo. O sea, tampoco hay que fetichizarlos, ¿no? Perdón, maestro, ¿algo más para pasar al otro tema, por favor? Bueno, yo considero que el arte fue definido de una forma más acertada cuando nos dicen que se trata de copiar a la naturaleza. La mímesis, se le llama eso la mímesis. También considero que una cosa es la creatividad y otra es la inspiración, son cosas diferentes. Ojalá existiera una forma de motivar la creatividad, de fomentarla, de enseñarnos cómo se aprende la creatividad. ¿Por qué es lo que nos está faltando? Creatividad. Y de plano, ¿debo entender que no existen dones? No, no existen. De hecho, se lo voy a afinar porque esa es una idea crucial. No existen dones y no existen... A ver, escúchenlo así. Cada vez que escuchan, es que Messi ya desde que nació traía en la sangre jugar fútbol. Es que el brasileño ya trae en la sangre jugar fútbol. Es que el italiano que vive en Florencia ya trae en la sangre el arte. Es que el mexicano ya trae en la sangre la fiesta y el desmadre. No, esas son mentiras. Todas las formas de esencialización, todas las formas de atribuir esencias metafísicas a seres concretos como nosotros, históricos, son falsas formas de manipular algo para conseguir otra cosa. No existe tal cosa como los dones. Eso está demostrado genéticamente. Cualquier persona puede desarrollar cualquier habilidad. Nosotros somos expertos en educación. Debemos de saber que cualquier cosa se puede aprender. Ahí le va. Hay mucho que le podría platicar, pero hay un tema importante, la práctica o el entrenamiento. Hay una regla de trabajo de entrenamiento. Se hizo un estudio hace unos años, está publicado en un libro, no recuerdo el nombre en español. A ver, ¿cómo se llama? No me acuerdo. El autor es Ay, se me fue el nombre. Ahorita les digo, ahorita que me venga a la mente. El autor lo que hace es un estudio en Estados Unidos, es un autor del New York Times, donde compara la vida de X número de personas exitosas en Estados Unidos, de todas las áreas, el deporte, la música, el derecho, los negocios, todo eso. Y encuentra que dentro de sus carreras de éxito hay varios factores que se parecen. Uno de ellos es el entrenamiento. En promedio, después de hacer entrevistas y buscar historias sobre sus vidas y hablar con ellos, él saca una media de entrenamiento que cada una de esas personas, en el derecho, en la informática, en el deporte, en la música, en la literatura, invirtieron de entrenamiento para llegar a ser virtuosos. ¿Quién es un virtuoso? Un virtuoso es una persona que ha practicado tanto algo que después lo hace espontánea y naturalmente. Eso es aprendizaje. Eso no nace. Ningún niño nace tocando la guitarra, ningún niño nace jugando fútbol. Se le enseña. Bueno, yo los conocía como nerd. Bueno, el nerd es un estereotipo, es una etiqueta que te la pasas leyendo y es es una etiqueta que no ayuda mucho a comprender eso, ¿no? Pero le decía, la regla de entrenamiento es esta, que encontró este señor, 10,000 horas. El promedio mínimo de entrenamiento que un cerebro tiene que llevar a cabo ejecutando una actividad repetitivamente, sea tocar el violín, hacer música, cocinar, hacer literatura, lo que quiera, el promedio son 10,000 horas. De 10,000 horas entrenando 5 horas diarias, estamos hablando 10 años, 12 años, 13 años, 14 años entrenando todos los días 5 horas o 6 horas diarias para llegar a ser virtuoso en algo.
La pregunta es, profesores, ¿en qué se están entrenando ustedes? Para entrenarse hay que tener un proyecto, una meta. ¿Tienen clara la meta? Recuerden a Freud, nadie tiene el sentido de la vida garantizado, nadie tiene el sentido de la vida completo, nadie sabe bien para dónde va. ¿Qué entonces a partir de qué tomamos decisiones? A partir de las intuiciones. Yo intuyo que me quiero dedicar a la ciencia y esto me apasiona, aunque no lo sé de manera completa, aunque no sé si voy a ser feliz, no sé si voy a tener garantizada mi vida y voy a solucionar mis problemas, pero intuyo que por ahí puedo irme y sobre la marcha puedo ir descubriendo si sí o si no. ¿Sí me explico? Entonces, esta idea de los dones es una falsa idea que desde hace varios años ya se ha desterrado del discurso pedagógico, del discurso artístico, del discurso de la creatividad. No existe tal cosa como los dones, porque si no entonces sería por raza. Los alemanes son buenos para la filosofía y los mexicanos somos buenos para el desmadre. Ellos son los filósofos, no, eso es mentira. Todas esas formas lo único que hacen es justificar la superioridad racial, de clase, de los blancos hombres sobre los demás. Eso hay que desterrarlo. Ahorita se lo estoy diciendo así, pero la invitación es, estudiemos eso para quitárnoslo de encima. Porque es ideología, es engaño con el que muchas veces nos educaron a nosotros. Lo que pasa es que estoy pensando en Mozart, que a los 4 años hizo su primer sinfonía. No tenía 10.000 horas de vida. No, pero a ver, es que su cerebro, como el cerebro de cualquier niño, para llevar a cabo actividades psicomotrices, requiere de procesos de aprendizaje. Esos son relatos míticos, profesor. O sea, no es cierto. No, no es que no sea cierto. Hay que conocer las variables, habría que ir al fondo de la situación. Le voy a poner otro ejemplo. Cada vez que un escritor, un gran escritor, mire, ¿cuál es el secreto de los artistas? El secreto de los artistas es ocultar el proceso de creación de sus obras. Ese es el secreto. Mantener eso en el misterio. No, la farmacéutica. Para que crean que soy un chingón, entonces oculto el tinglado que está detrás del proceso de producción. Le voy a poner un ejemplo. Usted vea cualquier película, la que quiera de Hollywood. Si usted tiene paciencia y se espera que pasen los créditos, se dará cuenta que para hacer una película como Avatar hay que tener 1000 personas organizadas durante 5 años o 6 años o 10 años para que recibiendo millones de dólares en salario, manteniendo a sus familias, ellos se organicen y de ese trabajo organizado de 1000 cerebros salga una película impactante. No es que el director de esa película sea genial. Hay un proceso económico, productivo, mecánico, técnico, que se oculta. Claro, si usted ve detrás de cámaras, se le quita la fascinación. Dice, claro, con razón ese edificio se cayó, con razón apareció el Titanic, ustedes aquí en Baja California. Entonces, el secreto del arte para engañarlo, no para engañarlo, para hacernos creer que es genial es ocultar el proceso creativo. Por eso cuando uno enseña a la gente procesos creativos, uno tiene que enseñarle el proceso de producción, el cómo se hace. Entonces, la gente que cree que los artistas son geniales es porque nunca han hecho arte. Yo les he dicho ayer, la gente que cree que los científicos son diferentes o que los científicos son nerds o genios es porque nunca ha hecho ciencia. La ciencia no es así. La ciencia y la investigación es meterse al lodo, es ensuciarse las manos, es a veces hacer trampa, es como en cualquier área social, engañar a veces. Pintar por números. Sí, es parte del juego, es parte de esa dinámica. Entonces, ser crítico es tener una visión más realista, más terrenal de eso. No existe tal cosa como la genialidad, no existe, claro, hay inteligencia, hay talento, pero los talentos se cultivan, no se nace con ellos, no están integrados a los genes, digamos, no son una cuestión genética, porque si fuera genética, entonces habría unos chingones y otros condenados a ser mediocres. Eso es mentira, eso es un engaño. ¿No? Perdón, voy a dar la palabra a la profesora. Adelante. Bueno, yo quiero... acabo de terminar una materia que se llama Desarrollo de Habilidades del Pensamiento. Sí, no sé si me escucho. Sí. Esta materia trata precisamente de entrenamiento para lograr modificar cualquier tipo de habilidad en una persona, inclusive el IQ, ¿sí? Personas que tienen problemas de retraso que se pueden volver geniales o pueden aumentar su IQ. O por lo menos funcionales. Ajá, funcionales. Y bueno, nos tocó leer un libro donde hablaba de un buen de experimentos que se han hecho durante ya muchos años con personas que tienen problemas de retraso
Sí. Y se han logrado colocar personas normales por medio de entrenamientos especiales que se les han dado. ¿Sí? También por ahí el maestro nos mencionó el caso de una niña síndrome de Down que estaba estudiando normal como si fuera una, y su coeficiente intelectual estaba entre 90 y 10, siendo síndrome de Down. Entonces, pero dice él que todo esto tiene que ver por cómo fueron sus padres con esta niña, cómo la presionaron a que desarrollara esas habilidades. Entonces, también nos mencionó que hay personas que sí tienen ciertas habilidades cuando nacen. Lo que mencionaba ahorita el maestro, pues a lo mejor sí puede ser posible que tengan, porque también mencionaba él que el cerebro a las edades tempranas, pues tiene más plasticidad para aprender. Claro, por supuesto, a cierta edad es más difícil, no imposible. Aquí el gran tema con todos estos desarrollos que ha habido es que hay varias cosas esperanzadoras. Primero, se puede aprender cualquier cosa. Claro, hay mejores condiciones. La segunda cosa, además de que puedes aprender a cualquier edad cualquier cosa si te empeñas, la otra es, la inteligencia depende de un entorno. Hay entornos que no favorecen la inteligencia. Hay entornos que no favorecen la creatividad. Hay entornos que no favorecen el desarrollo del talento. Incluso hay entornos que hacen lo contrario. Matar la creatividad, matar el desarrollo del talento, diciéndole a la gente, no, tú eres indígena, tú no sirves para nada más que para cargar bultos. Entonces la gente se va tragando esos rollos y va efectivamente lo que se llama profecía autocumplida. Yo me planteo un futuro que termino cumpliendo porque yo me programé para cumplirlo. Este país tiene una profecía autocumplida de fracaso. Tenemos una narrativa, insisto, este tema de la selección mexicana. Tenemos una narrativa de fracaso y nos programamos para fracasar. Y eso afecta la autoestima, y esa autoestima afecta las acciones, las coordinaciones, los planes, los proyectos. Y en algo tan simple como el fútbol se refleja eso, hablando de los discursos sobre la selección mexicana. Entonces, el quinto partido, todo esto. Entonces, para que esto tenga sentido a todos, para que uno desarrolle la creatividad, el espíritu crítico, uno tiene que generar un entorno propicio a eso. Ustedes ahorita tienen el reto de convertirse en una comunidad emergente de investigación, que esta comunidad de 30 y tantas personas, con su práctica, su hábito al paso de los meses, vaya impactando a través de las aulas, a través de la convivencia con otras personas aquí, vaya impactando con el ejemplo esa cultura. Pero si esa cultura no encuentra el entorno propicio, no se va a desarrollar. Por eso yo les decía ayer, en este país no hay entorno propicio para desarrollar la ciencia. Los esfuerzos que hagamos todos son heroicos, porque no hay condiciones. No estamos en Japón, no estamos en Alemania. Les pongo un ejemplo. En Alemania, por ejemplo, un profesor, no sé, tiene la posición casi... A ver, socialmente hablando, al profesor en Alemania se le considera alguien dignísimo a nivel social. Se le considera una figura respetabilísima a nivel social, tanto como al artista, tanto como al político. ¿Por qué se desprecia en México la figura del profesor? ¿Por qué se nos considera profesionales de segunda? Personas que fracasaron en la vida profesional y como no tenían nada que hacer se dedicaron a la educación. Justamente porque tenemos un relato negativo, un relato de fracaso, un entorno que no garantiza, que no respeta el conocimiento, que no lo valora. Entonces, si nosotros que nos dedicamos a esto no valoramos el conocimiento, no lo apreciamos, no lo enriquecemos, pues ¿qué será de los demás que ni siquiera saben qué es dar clase, ni siquiera saben qué es preparar una clase, atender a un alumno o escuchar a una persona? Es complicado, pero el entorno es muy importante. Perdón, ¿había otras opiniones por acá? Profesor, ¿luego quién más? Bueno, yo nada más con respecto a lo que decía el profesor de que vamos a hacer un proceso ahorita que terminemos estas opiniones y hacemos un no hay gente que tenga dones o algo así, pero yo creo que sí hay gente que tiene diferente capacidad física para realizar diferentes acciones, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene entrena más su cerebro y tiene más facilidad de resolver problemas que la que no lo entrenamos mucho, ¿no? Exactamente. Entonces, y sí, también... Pero no es que nazcas con la habilidad. No, simplemente, pero sí tienes alguna capacidad. Por ejemplo, la raza negra tiene más capacidad para ser más veloz que otro tipo de gente, ¿no? Totalmente. En eso sí. Un enanito no podía triunfar en la NBA. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Nada más se va no lo acoté porque es muy largo, pero en este texto ya me acordaré bien el título. Habla de otro factor
que otra vez es interesante para la discusión en relación al éxito y la inteligencia. Hay otro factor que también aparece en todas estas personas exitosas a nivel mundial, es el tema de la suerte. No solamente es el talento, no solamente es la inteligencia, hay gente que tiene inteligencia y tiene talento, pero no ha estado en el lugar adecuado en el momento adecuado. Miren, hablando de Bill Gates, no sé si sepan, pero Bill Gates a los 15 años ya había tenido por lo menos 3 o 4 años de practicar en una computadora en el año de 1971-72. Por alguna razón en la prepa que él estudió, en la secundaria que él estudió, en una secundaria privada, llegó una de las 5 computadoras más grandes del país. Las otras 4 estaban en universidades y una estaba no sé en qué centro de inteligencia de los Estados Unidos. La quinta computadora grandota que estaba en su secundaria. Por alguna razón extraña, el consejo de padres de secundaria tenía mucho dinero y lograron que esa computadora llegara ahí, sin saber los efectos que iba a tener. Bueno, Bill Gates, según cuenta la historia, empezó a ir por las noches obsesionado con querer aprender a programar esa computadora. Y practicó desde que tenía 13, 14 años, horas y horas y horas y horas en esa computadora. De tal manera que cuando llegó la revolución informática de los 70, él ya sabía programar. Así, el tema de la suerte es esto. Si Bill Gates no hubiera estudiado en esa preparatoria, en esa secundaria, nunca se hubiera hecho programador, a pesar de que tenía un cerebro igual que los demás, capaz, talentoso. Pues hay factores de suerte. El otro ejemplo que como contraejemplo pone este libro es el siguiente. La persona con el IQ más alto en Estados Unidos, hasta hace unos años, creo que tenía 220 o algo así, o sea, un superdotado, trabaja en un establo cuidando caballos. Porque no tuvo la suerte de estar. ¿Por qué? Y explica a la persona, hace su historia y te platica. Y lo que pasa es que esta persona, pudiendo haber estado desde que tenía 11 años en Harvard o en alguna universidad grande, su padre era alcohólico. Era el 9º hijo de una familia muy grande. Los padres divorciados, analfabetas, sin educación. No tuvo un entorno que lo empujara y que le diera ciertas condiciones para desarrollar ese talento. Entonces, ¿qué pasó con este cuate? Siempre ha resuelto, por ejemplo, aparecía en la televisión haciendo cálculos matemáticos y no sé qué, pero nunca tuvo el entorno para él madurar como persona. No solamente se requiere talento, también se requiere madurar, aprender las reglas, entender las formas. Entonces nunca tuvo esa capacidad para volverse, siendo el hombre más inteligente de los Estados Unidos, para volverse alguien exitoso, y termina levantando estiércol. Digo, este es un contraejemplo para ver otros factores, ¿no? No solamente es la capacidad, es el entorno y también la suerte. Aquí yo quiero decir algo. Espérame, es que había otras palabras por acá, perdón. Yo sé que todos queremos comentar, pero por acá... Yo quería comentar al respecto. Ya para salir al receso, ya pasamos 2 horas. El hecho de que hay algunas cosas que se nos dan más fácil que otras, que tenemos más habilidad para desarrollar ciertas actividades que otras. Pero en definitiva, yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que no es que lo traigas, sino cómo lo practicas, ¿no? Cuántas veces, cuánto tiempo le inviertes. Un ejemplo de ello muy claro, si hablamos de fútbol, está el hijo de Hugo Sánchez, que era una papa para jugar fútbol. No se diga las hijas de Maradona, el hijo de José José, el cantante, que también es una papa para cantar, etcétera. Mire, la hija de Octavio Paz era esquizofrénica, 2 de los hijos de Carlos Fuentes se dieron un tiro. Es decir, las condiciones, aunque tú tengas las condiciones, eso es una esperanza para nosotros, los de clase media. Aunque tú no seas hijo de millonario, aunque no tengas todas las condiciones económicas, si tú tienes voluntad y tienes la suerte y además te entrenas durante mucho tiempo, puedes ser exitoso en tu área. No estás condenado a no serlo. Tus hijos, tus familiares también. El tema es estar consciente, tener un proyecto. La pregunta es, ¿cuántas de las personas tienen realmente un proyecto? El proyecto más importante es el proyecto de vida. Freud otra vez, hay mucha gente que ni siquiera proyecto de vida tiene porque no tiene claro el sentido de su vida. En fin, vamos a hacer el receso, ¿sale? Y ahorita 15 minutos regresamos.